AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando saluda. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Dani y a los amigos de Siempre Soy, amigos y amigas. Hola, Villarruelines. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? De Argentina, Daniel Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Comienza un nuevo episodio de Siempre Soy aquí en AM530 Somos Radio. ¿Qué programa tenemos en el día de hoy? Hoy tenemos episodio de Galaxia Milei después de la Derecha Fest, el Festival de la Derecha, que hizo ayer cerrando el line-up, ¿cómo se dice? El line-up, cerrando el actual presidente Javier Milei. Y el mulo de Yarlora lo fue a recibir al aeropuerto. Es un término técnico. Es que el mulo no puede ser tan mulo. Ese gobernador y. Está bien, bueno, está bien, pero no vino en visita oficial. Vino a hacer un acto donde, entre otras cosas, entre otras cosas, se supone que lo putea a él. ¿Cómo no fue con el avión del Estado? Está bien, pero no fue en visita oficial, fue a hacer si vos me decís, fue a Córdoba a reunirse con Yarlora para hablar de la ruta 8. Bueno, está bien, o fue a hablar de, no sé, la fábrica de Renault, bueno, o fue a hablar de la coparticipación o de la mar en coche, sí, pero fue a hacer un acto político de campaña. Privado y con fines de lucro, ¿eh? Bueno, exactamente, cobraron entrada, 35 lucas. Ahí lo tenemos a Roberto Vargas, que estuvo ahí, ¿no? Vamos a hablar un ratito con Roberto Vargas. Mirá cómo arranqué la mañana, venía contento, y sí, fue re mulo Yarlora, a mí de mulo. ¿Qué querés que te diga? Después, cuando se cuente todo esto, Yarlora estará en la lista de los colaboracionistas. Sí, como todo lo que apoyaron la ley base que permite la privatización de AISA. Después, algún día hay que pagar la cuenta, ¿o no? O podés hacer cualquier cosa, o no. A Higuaín todavía le estamos cobrando los goles que se perdió. A Palacio, grave, que era por abajo y no era por abajo y no por arriba. No sé qué más grave, igual, No sé qué más grave, no me vas a elegir. Entre la de Higuaín, las todas que cerró Higuaín y los votos del cordobesismo. Igual que eso sin hablar siquiera de Neuer, como Sturzenegger o Caputo, ¿no? Que han cometido algunos desfalcos en el pasado y ahí están. No le llega la cuenta nunca. Y como llovido mojado, muy interesante, esto lo digo en serio, y ayer estuve pensando, mientras ocurría el hecho, cuál iba a ser la reacción de la clase dirigente de este país. Y me gustó mucho, y lo quiero decir, subrayo, y espero que los trolls de Kichilov estén atentos, que cada tanto me atienden, porque no toleran una crítica, un matiz, ¿cómo son? Bueno, muy bueno la respuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires a las palabras de declaraciones ante el Congreso de los Estados Unidos del candidato de Trump a embajador de Argentina. Que encima con ese apellido, ¿no? Sí, parece Lamelas, basta el Peter guionista. Lamelas. Basta el guionista. Eric. Eric salió de la cantera de River. ¿Dónde está jugando Eric Lamelas? En el 2011 lo vi, ¿no? Jugando en River. Así es. Creo que tiene un par de... Fue en 2012. Sos lo tengo ahí de recuerdo. ¿Te gusta dejar la planchita y bajar los botines? Bajar los botines lentamente sobre. Pero ese recuerdo se me viene.
Claro, es bravo. Juan Luis González bravo. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos capítulo de Galaxia Milei, ¿no digo? Sí. Así es. Galaxia Milei, vamos a hablar del Derecha Fe, pero tenemos hoy una invitada no de lujo, de super archi ultra lujo. Emilia Delfino, gran periodista que acaba de publicar. Muy buena periodista, más de periodista de investigación, ¿no? Exactamente, yo la conocí en Perfil. Estuvo en los Panama Papers, en todo eso, ¿no? Claro, exactamente. Y acaba de publicar La Generala, que es un gran libro de Victoria Villarruel, lo terminé. Yo lo empecé a leer. Está muy bien. La entrevisté el otro día a Emilia, y es verdad lo que dice ella, no estaba muy contada Villarruel a fondo, ¿no? Bueno, a ver, estaba el antecedente de Luciana Bertoia en Página 12, que venía haciendo notas muy buenas. Y muy buenas notas en la revista Crisis también. Sí. Había muy buenas notas en la revista Crisis. Sí, con mucha información desde el 2017. Sí, hay. Pero no había de alguna manera una profundización, como ni, en este libro. Ni hablar, y grandes notas en Bertoia, Crisis, en Noticias, hemos publicado también de Villarruel y su relación con González, bueno, muchas cosas más, pero acá hay realmente un laburo. Alberto González. De Alberto González, el gato, bueno, uno de los peores torturadores de la época. Alberto González, el gato, ¿qué vínculo? ¿Quién es y qué vínculo tiene con era el Victoria? Segundo del Tigre Acosta en el grupo de tareas 332 de la ESMA. Era el encargado del sótano, que si el peor lugar de la dictadura fue la ESMA, el peor lugar de la ESMA era el sótano. ¿Y qué lugar, qué vínculo tenía con Victoria? Mentor, como de mínima. mentor. Algunos dicen coautor de sus libros, otros dicen amante y pareja. Está ahí una mezcla ahí. ¿Me permitís sobre eso? En el libro La Generala, que es un libro que yo recomiendo mucho, lo he leído con mucha atención, hay un momento interesantísimo sobre este señor Alberto González y sus posibles relaciones con Villarroel, porque a diferencia de otros genocidas presos, Alberto González está preso, entre otras cosas, por crímenes sexuales. La historia de esos crímenes sexuales está bastante bien contada en una novela. Condenado. Está condenado. No solo eso, sino que es el primer condenado de la dictadura militar por crímenes sexuales. Entre los testimonios que produjeron esa condena está la de Silvia Labairú, que es la protagonista de la novela La Llamada de Leila Guerrero. Es muy interesante porque ahí se cuenta el hecho de que Labairú fue sometida a violaciones reiteradas, pero esto es muy llamativo. Violaciones reiteradas incluso en la casa de él, en donde los violadores eran él y su señora esposa. Entonces, es muy interesante el hecho de cuando le preguntan a Villarroel, se rumorea que usted es pareja de González, ¿es cierto? La respuesta, ¿saben cuál es la respuesta? No, es un señor casado. Bueno, está bien. La decencia ante todo. Exactamente. Bueno, es un tema que vamos a estar desarrollando con la visita entonces de Emilia Delfino a partir de las 11 y pico, acá con Diego y con Juan Luis González. La noticia del día, una de las noticias del día, tiene que ver con las declaraciones del embajador Peter Lamelas, que dijo: el problema de Argentina, estos en esa provincia en particular, y eso también podría dar lugar a corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias y tener un diálogo, una verdadera asociación con esos gobernadores. No solo con el presidente, no solo con Milei, no solo con Huerten, Luis Caputo, Santiago Caputo y todos en el gobierno de Milei. De pequeño detalle, ¿no? El embajador en Estados Unidos considera a Santiago Caputo un funcionario del gobierno. No le llegó el último parte, me parece. Todos en el gobierno de Milei, sino que mi papel también es salir al interior del país, asegurarme de que eliminen la corrupción y apoyar a Milei y al gobierno de Milei en todos los esfuerzos por llegar al fondo del atentado de la AMIA y asegurarse de que Cristina Kirchner reciba la justicia que merece. Mirá lo que dice, el nivel de injerencismo muy grande. Hubo una reacción importante, ¿no? Por ejemplo, la Cámpora, a los yanquis ya no les da ni vergüenza decir que tienen injerencia en la política argentina. Lamelas es el próximo embajador de Argentina en Estados Unidos y anda diciendo que Cristina tiene que seguir presa. Después, el periodista Marco Teruggi, compañero y amigo que está trabajando en Canal Red América Latina, haciendo un excelente trabajo. Es el próximo embajador de Estados Unidos en Argentina. Lamelas dice abiertamente que viene a apoyar a Milei, a frenar inversiones chinas en las provincias y asegurarse que CFK siga presa. Cecilia Moró, que es del Frente Renovador, que ha tenido una actitud como mínimo un poco ambigua con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Básicamente por el vínculo histórico que tiene. Sí, Sergio Tomás se fue a trabajar para un fondo de Estados Unidos. Bueno, vos estás acá para decir verdades, no, pará. Es lo contrario mío. ¿Sabés que a veces el engaño
nos hace vivir un poco más y mejor. Las mentiras ¿Qué es el piadosas, decía hay cosas, Sabina. ¿por qué no? Claro. ¿Ustedes se acuerdan de Vladen o Perón? Sí. ¿Puede cuajar Massa o Lamela? ¿Eh? ¿O suena mal? Massa o Lamela. No lo veo. Lamela en este video expone bien clarito el plan: intervenir la política interna, perseguir a dirigentes opositores y cercenar cualquier tipo de alternativa que ellos consideren de izquierda. La patria no se vende, dice Cecilia Moró, grábenselo, que es un discurso que no a priori uno no imaginaría que salgan esas palabras de la boca de Massa, que siempre presumió hasta públicamente y ante los demás y ante sus pares el vínculo que tiene con los Estados Unidos, Y ¿no? a todos los bonaerenses le digo, prepárense para votarlo No, a en algún diputado. momento fue socio de Yo te acabo de tirar cuál es la consigna. de Rudy Giuliani. No le veo, ¿eh? No, ¿ustedes creen que va a ser candidato a diputado ahora? Sí. Algunos que creen que va a ser, no necesariamente encabezar. Algún que otro periodista escribió que incluso Cristina piensa que en lo que viene por delante va a ser necesario Sergio Massa en la Cámara de Diputados por la capacidad política que tiene, porque capacidad política tiene para ese tipo de política, el pasillero, la lista, la roja, todo eso, el tipo es Bueno, no lo armó Milei. No lo armó Milei, mirá si no tiene capacidad. Me acuerdo de un acto de Cristina. No fue el único que armó Milei, no fue el único, pero tuvo su fichita. Fue uno de los que alimentó el Tamagotchi. Un acto y de que el Cristina, Tamagotchi se transformó en el por eso, mismísimo habilidad monstruo Frankenstein. Un acto de capacidad. Cristina en Mar del Plata que le reclamó a los diputados que habían votado para darle los fondos buitres. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué diputados pagaron los fondos buitres? Que levantaron la mano. Que levantaron la mano por los fondos buitres. Sí. Pero estamos hablando del gobierno de Macri. De Macri, claro. No, a ver, eso sí. Si vamos a revisar la historia, durante los dos primeros del gobierno de Macri, Massa cogobernó. Massa fue la oposición inteligente, o la oposición como es, no sé qué palabra tenía. Racional y todo ese dispositivo ayudó a María Eugenia Vidal y a Macri, claro. claramente, ¿no? Claramente. Después pasaron cosas entre ellos en ese vínculo personal, que no sé por qué se erosionó, se produjo la ruptura y después este nuevo Massa, ¿no? Pero Massa, si uno repasa la historia contemporánea argentina, Massa es muy corresponsable de todo lo que está pasando acá. El libro de Diego Genú sobre Massa es buenísimo. Es buenísimo en la revista del Poder. En ese sentido, cuenta detalles de esa cena solas, bajo la luz de la luna en Davos en el 16, ¿no? Con sus esposas, ¿no? Me parece que no, me parece que estaba Aguada, por lo que yo cuento estaba Aguada, estaban los tres creo, ¿no? Okay. Aguada, Macri y creo que no estaba Malena Galmarini. Bueno, esto un poco esto es toda historia conocida y demás, así que, pero muy buena reacción, dicho sea paso, de Axel Kicillof. Dice, el tuit de Axel Kicillof tiene un título, porque en realidad, viste cómo es Axel, ¿viste? No puede decir la cosa entre párrafos, necesita, viste, un poco 3-4 tomos. Bueno, en este caso, Lamelas Go Home, que es un poco el grito de guerra de muchos pueblos de América Latina en los 60, ¿no? Marines Go Home, o sea, cuando eran invadidos por los marines vuélvanse a casa, ¿no? Más o menos. Lamelas Go Home, o sea, lo está mandando a casa, le digo. Bien, repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables, dice Axel. Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región. Estas declaraciones no son un exabrupto aislado. Al parecer, Washington ha decidido reeditar la obsoleta doctrina Monroe, la famosa doctrina América para los americanos. Aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia. Lo de Brasil es muy fuerte, lo que está pasando en Brasil, y además está surgiendo, ha despertado el ADN dormido pero larga siesta se clavó, del ADN del Lula antiimperialista. Lula está descubriendo, y además los Estados Unidos le revocaron la visa a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. La carta de Trump a Lula
que Lula nunca la recibió. Saben que nunca la recibió la carta. Formalmente la carta nunca la recibió. Porque el otro la anunció primero en su red social, ¿entendés? Y después la fue a entregar. Signo de los tiempos. No, pero diplomáticamente no la recibió nunca, o sea, nunca la aceptó recibir. No hay acuso de recibo oficial. No hay acuso de recibo oficial de parte de Lula. Igual que la carta de, ¿te acordás que Milei le mandó una carta a Lula? Pidiéndole disculpas, una cosa así. Se la llevó Mondino en mano. Y en ese caso yo no sé si la recibió, pero nunca le respondió. Que se supone que parte del proceso diplomático de vos vas una carta y del otro lado te mandan otra. En esa otra. reunión, si no me confundo, o sé si fue antes, la embajada, el canciller de Lula le pidió que se lleven a Scioli de Brasil, que no quería ver más por el apoyo que le había dado al gobierno Bolsonaro. Y sí, bueno, buenas migas que hizo Daniel Scioli con Bolsonaro. Dice, sigo con Kicillof. CFK, resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés. Con respecto, dice, incluso se permite opinar. ¿Estará opinando o ejerciendo presión? Se pregunta Kicillof, sobre la absurda condena que pesa sobre Cristina. Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés, pero lo que resulta más penoso y alarmante es el humillante sometimiento del gobierno de Milei a estas prácticas neocoloniales. Escuché decir al señor Lamena que aspira a reunirse con los gobernadores. Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata. Acá nadie lo va a recibir. Bien, Axel, ¿eh? Bien, me parece muy a la altura. Muy a la altura. Yo ayer estaba pensando, diciéndole a Lamela, a ver quién va a salir, ¿no? A dar la cara, a plantearse. Ojalá que esto sea el inicio de una política con mucha claridad, sí. Porque Axel, por ejemplo, si Axel llegase a ser presidente, ¿no? Va a tener que desarmar todo el dispositivo de presión y de injerencia de los Estados Unidos en la región. Por ejemplo, él tiene colonizado parte, bueno, ni hablar de los medios de comunicación, ¿no? Pero tiene colonizado parte del sistema judicial también. No, está bien la importancia y centralidad que le estamos dando, porque parece sacado de un guión de una película mala, viste, de narcos y de la influencia en un país del Caribe. O sea, es realmente impresionante. ¿Te recuerda la película de la que hablábamos la otra vez, del creador de Succession, de los millonarios que se reúnen en la montaña y uno se compra a Argentina y con los mismos modos de Peter Lamelas les habla, Es una escena acá me dice sacada que, de la ficción lo que vimos ayer. Ante la pregunta que hiciste vos, ¿dónde está jugando Eric Lamena? Está jugando en el AEK de Atenas. Un equipo. Lindo paisaje. Que es Damián, se llama Damián, que dice que además es pésimo jugador de fútbol. Bueno, pasó por la selección argentina. Muy bien. Sí. En un momento te genera mucha ilusión Lamela cuando salió en River, ¿no? Mucha ilusión. Hizo un muy lindo gol en la liga inglesa. Un lindo gol de Rabona. Un hermoso gol de la Rabona que pregunta yo lo para el tengo otro muy presente. Lamela. ¿Por qué los chinos? ¿A cuál Lamela? No, a Lamela que va a ser Massa o Lamela. La fórmula que yo creo que la política argentina va a ser. Vos estás ironizando. No. ¿Vos pensás que van juntos? Pará. No, digo, hay una incógnita ahí. ¿Cómo se interpreta la fórmula? Pero lo que quería preguntar es ¿por qué cree que los chinos corrompen gobernadores? ¿Qué hay en los chinos? ¿Por qué los chinos corrompen gobernadores? ¿Querés saber la reacción de los chinos? Bueno, porque hay en Jujuy, unas empresas más grandes es la de la energía solar que puso China. Ahí está la trampa Jujuy, con amigo Morales. De hecho, Morales hoy se dedica un poco a llevar empresarios argentinos a China. Hay mucho lobista chino en la política argentina, ¿no? Mira, te lo hago así. La cantidad. Pero también hay norteamericanos. Ahí está el Mastiquingui. Bueno. No, hay mucho de este lado del Río Bravo. De todos lados. Hay que hacer una transmisión de Siempre Soy en China, ¿eh? Sí. Yo estoy gestionando, está mal que lo diga, pero yo estoy gestionando con un integrante del programa un viaje a China. Ahí va. Un integrante del programa que no es ninguno de ustedes. Te iba a decir, si yo soy el integrante no me enteré, me sumo, pero no lo sabía. No es ninguno de ustedes con un viaje a China, en serio, vamos a ir a estudiar. Pasamos de quejarnos de injerencia china a no injerencia, no, bueno, es la potencia emergente. Gran serie Blossom Shanghai. Si van a ir a China, ¿dónde se ve? Shanghai. Se ve, yo creo que se ve en Filmin. En Filmin, sí. Muy bien, una aplicación. Bueno, leo el comunicado oficial. Las recientes declaraciones sobre China a un funcionario estadounidense están plagadas de prejuicios ideológicos. ¿Comunicado de? Comunicado oficial de la Embajada de China en Argentina. Ok, ¿le contestó? Propios de una mentalidad de guerra fría, entre comillas, y basados en un peligroso juego de suma cero. Sus palabras no hacen más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la denominada doctrina Monroe, lo que contradice los
valores democráticos, entre comillas, que tanto proclaman. La República Popular China mantiene intercambios y políticas de cooperación con los países de América Latina y el Caribe, entre ellos la Argentina, basándose en los principios de respeto y beneficios mutuos, siempre en pie de igualdad y con ganancias compartidas. China no apunta contra terceros países y no busca imponer intereses geopolíticos ni ejercer esferas de influencia. La República Argentina no debe convertirse en un campo de batalla de los intereses de las grandes potencias, sino que debe confirmarse como el campo de excelencia de cooperación internacional en pos del desarrollo, la reforma y el fomento de la paz. En virtud de lo señalado, aconsejamos, dicen los Nochi, al funcionario estadounidense que no ve a China como un espejo que solo refleja su propia lógica la de hegemónica. La Narciso le tiró. Sí, espejito, rebotado, espejito, ¿no? Espejito rebotín. Le clavó, al final le metió un espejito rebotín. O le dijo el famoso, estás proyectando. Sí, igual es muy picante para término de un comunicado. En virtud de lo señalado, aconsejamos al funcionario estadounidense que no ve a China como un espejo que solo refleja su propia lógica hegemónica. Muy bien. O sea, vos ves en China lo que sos vos. ¿Entendés? En realidad. Como le dijo Majul era cuando se peleó, en una de esas habla más de vos que de mí. ¿Qué? Es buena. Un día que lo llaman a Majul y lo deliran en esa época de llamadas en vivo de la tele, año 2000, sí, que lo empiezan a gastar y él dice en una de esas, a mí me quedó grabada esa frase, en una de esas habla más de vos que de mí, que le han dicho de todo. Hay que buscar ese corte. Sí. Bueno, esto aplica también al caso. Bueno, me gustó la reacción, insisto, me gustó mucho la reacción de Axel, mira cómo le tira otro párrafo, otro más de Axel. ¿Quiere leer otro más? Sigue Axel, dando párrafos. No, metió, arrancó bien y después ya está al borde del AM, Mirá. Además de bailar en suntuosas fiestas de Donald Trump, dice, Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo, incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires. No es casualidad. Frente a este nivel de entrega y amenaza, las elecciones de septiembre y octubre no son una simple elección legislativa. Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional. Postdata, señor Lamela, le dice Kichilov. Ocúpese de los múltiples problemas que tiene en su país y no se meta con la soberanía argentina. Toma mate. Muy bien. Bien, Kichilov. Muy bien, en serio. Si quería fuera pegar. de joda, La verdad, yo pensé que iba a salir un poco más tibio, ¿no? Y la verdad, me gusta esta respuesta de Kichilov. Muy a la altura. Si quería pegar, tenía que tirarle con la última vez que viajó Milei, que se iba a juntar con Trump y al final no lo vio, que fue un gran lío en el mundo del gobierno. De hecho, alguno dice que Bertein quedó herido políticamente. Huerte quedó herido de muerte políticamente en la Cancillería. 10 y 25 minutos. Ha pasado a otro plano astral en el día de hoy. Pone Paranoid. Que es una de las personas más importantes de la historia de la música, podemos decir, contemporánea, la historia de la música popular contemporánea, por lo menos del género. Un tipo que abrió caminos, sin duda, que inventó cosas en un terreno donde es tan difícil como inventar algo. El señor John Michael Osborne, más conocido como Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, solista también. Y uno, sí, cuando... Además muy histriónico, ¿no? El primero que hizo un reality, la famosa reality de Osbourne. Claro, ¿no? La cantidad de gente de chorea hoy con la idea que tuvo Sharon Osbourne, más que Ozzy. Sharon es la señora, ¿no? La señora que lo encarriló, sí, la mujer que lo bancó, que le soportó. ¿Sabés lo que era convivir con Ozzy Osbourne? Bueno, el reality fue bastante claro al respecto. Pero más allá de ese personaje mediático, Ozzy Osbourne es uno de los padres fundadores de todo lo que se acerque al rock duro, a todas las formas que quieras. Viene de tres troncos: Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Y Black Sabbath ha generado muchísimo y de su influencia llega hasta el día de hoy. Lo ves, digo, en las reacciones que ha habido en todo el mundo de los más pesados, obviamente, tipo como Pantera, que señala a Black Sabbath como su principal inspiración. Pero también Elton John, o sea, cuando ves que el amplísimo arco estilístico reconoce a Ozzy Osbourne como una figura esencial para entender la música contemporánea, la música surgida de fines de los 60, el post-Beatles, ¿no? Black Sabbath se funda cuando los Beatles están casi de salida y Ozzy era un fanático de los Beatles, lo que no significó que es un clásico, estamos este es Paranoid. Bueno, pues ya. La canción se compuso y se grabó en 25 minutos. Estaban grabando Paranoid, segundo disco. Los muchachos estaban impulsados ¿qué velocidad, a un polvo blanco que no era talco para los pies. Amarilla. No, ¿qué amarilla? Ozzy habló largamente de sus adicciones, no es ninguna novedad. No.
Y cuando terminan de grabar las canciones para el disco, el productor dice, che, quedó corto el disco. Que está corto, hay que meter un tema más. Bueno, dijeron los pibes, se metieron al estudio, en 25 minutos se escribieron... ¿Este no es el hit? Y este fue el título del disco, no solo el gran hit de Black Sabbath en el segundo disco. Una carrera inabarcable, es imposible contar toda la historia de Ozzy Osbourne, sí que fue una figura señera, que fundó un género que es reconocido como tal, que estuvo varias veces en la Argentina, 6 veces, 4 como solista, 2 con Black Sabbath, y una visita en particular de Ozzy Osbourne, quienes lo habíamos visto un par de años antes, cuando dijeron, bueno, viene Sabbath en la gira de despedida, dijimos, va a haber que perdonar muchas cosas porque Ozzy no se lo veía bien. No solo por su vida de exceso, terminó sino con porque una enfermedad, ¿no? Tenía un montón, o sea, tenía mal de Parkinson y tenía un problema en la columna muy grave. No, jodido, estaba muy mal, tenía 14 años. Joven, ¿no? 70 y pico de años. Sí, 76. Bueno. Para la vida que tuvo Ozzy, vivió un montón. Y en 2013, los que fuimos a La Plata, al Estadio Único, para ver la reunión de Black Sabbath, que llegamos diciendo, bueno, va a haber que perdonar las pelotas, fue un show increíble. Que no se ve, eso era, ¿cómo hacen estos tipos para a esta altura de su carrera poder dar semejante concierto? Después hicieron uno en Vélez, ¿no? Después se hizo Vélez. Pues yo fui, 2000, o sea, claro, estoy loco. Ese fue el último show, esa fue la gira de despedida. En el medio vino como solista otra vez, vino después como solista otra vez. Era un tipo que se seguía subiendo al escenario cuando casi no podía moverse. Y tuvo su despedida el pasado 5 de julio, hace 17 días, en un acto que a mí me recuerda a David Bowie sacando su disco el día anterior a su muerte. El tipo que se despide como quiere, el tipo que se despide con su obra. Organizaron el festival de regreso al comienzo. Black Sabbath tocó 7 canciones, no se los vio bien porque bueno, son gente grande, pero todas las bandas que tocaron ahí tocaron por auténtico amor y como entendiendo que se trataba de una despedida. Dijo Ozzy, me estoy muriendo, lo dijo en los días previos, me estoy muriendo, me quiero despedir en el lugar donde todo empezó. Y se despidió en Birmingham y arriba de un dejó escenario. una crocante, ¿no? Dice que deja una fortuna de 200 palos, ¿no? Y vendió 100 millones de discos entre su carrera solista y Black Sabbath. Más y los la reality, guita que ¿no? le dejó MTV, más la guita de regalías, más la guita de regalías que surge ahora, porque cuando se muere alguien, inmediatamente todo el mundo va a Spotify, claro, a YouTube. Yo fui a mi colección de discos y ayer, discúlpenme, porque me tocó el corazón la muerte de Ozzy Osbourne, me pasé la tarde escuchando hay una flor Black en Sabbath. tu casa pero en homenaje. Ozzy Osbourne a mí es uno de los tipos que me salvó la vida. A los 14 salvó la vida. a los 13 años, cuando encontrás artistas que expresan... Qué fuerte eso, fuerte. Pero eso lo aplico a los Beatles, a Black Sabbath, a Van Halen, a Citarrosa, a la música que escuchaba en mi casa, pero Citarrosa era de mis viejos. Black Sabbath y Van Halen y Deep Purple y Led Zeppelin eran mi generación y estaban diciendo algo que no decían los autores que escuchaban mis mayores. Entonces definió mi personalidad, definió mi adolescencia y me dio impulso, energía y un refugio pensar en un pendejo creciendo en la dictadura, creciendo con los milicos en el poder y con la cana pidiéndote el documento en la calle. La música de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath y de todos los colegas de esa generación, a toda una generación sí, nos salvó la vida, nos salvó la cabeza y nos enseñó un camino. Y por eso sí, ayer se murió Ozzy y a mí se me estrujó el corazón, porque mi adolescencia sufre la partida de un tipo que significó mucho, que me dio mucho en la autoestima incluso. A Ozzy le hicieron un juicio por una canción llamada Suicide Solution, que estaba dedicada a otro tipo que se había matado, y un pibe se suicidó y le echaban la culpa a Ozzy Osbourne de que estimulaba el suicidio a la gente. Entonces siempre fue visto como un tipo que era peligroso para la sociedad, el tipo que se comía murciélagos, ¿no? Que además era cierto, el tipo había mordido un murciélago en un show, era casi la única fake news que escuchábamos cuando éramos pendejos y que había sido real, había sucedido de verdad, le tiraron un murciélago, él pensó que era de goma, le arrancó la cabeza y descubrió que era un murciélago. Era un murciélago. Eso era lo engañaron. Le tiraron un murciélago. Le tiraron un cosa murciélago. que pasa. La época de que se acusaba al grupo Kiss de pisar pollitos, no, claro. Es la razón por la cual no me compraron los discos de Kiss. Totalmente, ahora me acuerdo que me botoneó mi hermana, Mariana. No lo compré porque pisa pollitos. Pisa pollitos, es extraordinario, es extraordinario. Pero lo de Kiss era un verso atómico. Total. Y lo de Ozzy era real, había sucedido. Jane Simmons lo pisaría con lo que cuestan los pollitos, diría Jane Simmons, ¿no? Así que nada, una noticia triste para el mundo del rock, esto se puede comprobar, y para la historia del rock
Sí, la partida es una leyenda, pero las leyendas dejan una obra detrás. Y esa obra está bueno volver a visitarla. Y ¿sabés qué? Yo le pongo a mis pibes Black Sabbath y dice, che, está bueno esto. No, sí, es tremendo. Claro. Es como decís vos, Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin es la santa trinidad del rock pesado, ¿no? Claramente. Del heavy, ¿no? Sí, Claramente. Gracias, querido Eduardo, por el recuerdo. Quiero agregar que Gustavo Melella, también acá una colega, me recuerda que Gustavo Melella también se manifestó frente a las palabras de Peter Lamelas. En Tierra del Fuego escribe Gustavo, dice: no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. Así que son otros, no solo salió Axel, sino también salió Gustavo Melella. Escuchen esto, a ver. Esto es hermoso, ¿no? La inventiva popular, esto, ¿no? Claro, esto sí. En el CUL no hay cordobés, ¿no? Para aprender cordobés, ¿no? El cordobés habría que aprender la pronunciación del cordobés. Pipo Rossi da las clases. Claro, no, pero Pipo no quiere a los cordobeses. Sí, es me un encanta cordobés que no quiere a los cordobeses. Esa subtrama de Pipo Rossi me encanta. Es tremendo. Están los colores, ¿no? El verde botella, amarillo patito, marrón porrón y negro cubuleado. Bueno, los saludamos a Valentina Berardi, que es integrante de Milei Culiadazo, organizadora de Poblada AFES. ¿Cómo andás, Valentina? Hola Daniel, ¿cómo están ahí vos y toda la audiencia? Estamos muy bien. Estábamos esperando que hables en cordobés, te quiero decir, Valentina. Mira, yo soy rionegrina, te voy a fallar. Cortale. No, mentira. Bueno, ¿cómo estuvo ayer? La verdad que es muy lindo lo que hicieron, ¿no? Hicieron la Poblada FES en una plaza pública de la ciudad de Córdoba. Y vienen haciendo ya desde que hace más o menos un año, 8 meses, vienen haciendo intervenciones artísticas en la ciudad de Córdoba sobre Milei y este gobierno. Sí, nosotros nos creamos como colectivo en enero del 2024, ni bien asumido Milei, y bueno, la idea era precisamente generar esto, ¿no? Una especie de revuelo, que primero empezamos por redes sociales y pensábamos que iba a quedar ahí, pero después tratamos de usar precisamente a partir de, ya que Milei Culiadazo es la impronta y es nuestra especie de nombre, el ingenio popular como para tener alguna especie de pegue, ¿no? En los carteles. Lo que nos sucede es eso, que a cada marcha que vamos tratamos de llevar algún cartel en específico, 2 o 3, que tenga algún tipo de impronta graciosa sobre todas las cosas, pero que represente a Córdoba en particular. Y venimos ejerciendo este poder en la calle desde hace por lo menos 1 año y medio, y ayer en la Poblada FES me parece que fue el sumum de nosotros. No entendemos todavía bien qué pasó, porque fue todo muy a los ponchazos, decidimos hacerlo en 5 días, entonces llamando al centro vecinal, llamando al amigo que te presta el sonido, llamando a la banda de tu primo, como una cosa así muy a los ponchazos, y la gente se recontracopó. Mucha gente había además, yo vi los videos, muchísima gente. Sí, lo hicimos, como mencionaban recién, en Plaza Colón, que es una plaza emblemática de Córdoba capital, que se encuentra en el barrio de Alberdi, que Alberdi también es un barrio referencia en cuanto a la lucha. Tenés cervecerías tomadas y algunos otros sectores también que se referencian con eso. Entonces nos parecía espectacular poder hacerlo ahí, también en contraposición con lo que plantea Milei, ¿no? Milei lo hace en el Quórum, que es un hotel recontra concheto, diríamos, en el barrio, en la Concha de la Lora, fuera de la ciudad, cerca del aeropuerto, pagando entrada. 35.000 pesos la entrada costaba. Sí, ayer me dijeron que las fuerzas de seguridad podían entrar gratis, por ejemplo. Está bien. Como que si no sos fuerza de seguridad, 35 lucas, y si sos gorra, podés pasar gratis. O sea, una cosa bastante compleja y rara de entender. Pagar para ir a ver al presidente también, ¿no? Como la privatización de su figura pública, me parece bastante difícil de comprender. Sí, igual es algo, ¿no? Que está de moda, ¿no? Porque hubo actos también del otro lado del Río Bravo donde también se cobraron entradas. No me hagan hablar, chicos, por favor. Bueno, una cosa tiene muy bien Milei Culiadazo, que hace muy bien, es que Milei saben Culiadazo, pegar donde duele, y han hecho el año pasado, si no me confundo, un papafritazo en referencia a la fobia que tiene Javier Milei, que arrastra. ¿Se sabe cuál es el origen de la fobia? El padre que lo obliga a comer. Esto es información, ¿eh? Es información. Sí, con el pescado pasa lo mismo. ¿Con el pescado? Sí. A Milei. Sí, pero es histórico, ¿eh? Vos te hablás con alguien que la papa frita.
pocas cosas más ricas que una papa frita, ¿no? Tiene sentido. Muy bien. Seguimos con Valentina. ¿Valentina? Y han hecho, perdón, han hecho en Córdoba papas fritazos. No me acuerdo, a ver, recordame, Valentina, ¿en qué contexto fue que hicieron el papa fritazo? El contexto era por la avenida de Milei para el 25 de mayo. ¿Se acuerdan que vino a hacer el famoso Pacto de Mayo que no le salió y tuvo que hacer en junio? Y bueno, la idea era precisamente también tomar el tono burlón, ¿no? De esta farandulización que tenemos de la política, que me parece incluso mucho más obscena que los 90 y mucho más cruel, además. Entonces, era algo también que medio nos decían en redes, como, che, papa fritazo, che, usen lo de la papa frita, che. Y bueno, y así surgió también, y fue uno de los subidones en medios que tuvimos, ¿no? Como, me parece que con lo absurdo y lo ridículo que son algunas cosas que plantea el gobierno nacional, y sobre todo cómo exponen su vida pública de una manera muy burda, bueno, lo tomamos y con eso hacemos el quehacer popular en la calle. Tengo una pregunta, Valentina. ¿Se les ocurrió hacer algo respecto de Laje, que él es cordobés? Entiendo que vos no sos cordobesa, pero estás ahí en Córdoba, siendo que él es un representante importantísimo de lo que ellos llaman la batalla cultural. ¿Se les ocurrió alguna vez hacer algo así con respecto a Agustín Laje? Me parece que puntualizarlo únicamente en Laje sería bajarnos el precio a nosotros. Y no con esto me quiero subir al ring ni agrandarme mucho, pero me parece que Laje es un personaje mayor, menor quiero decir, en relación a lo que es Milei, ¿no? Me parece que Milei es el presidente de la nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La cosa está mucho más compleja. Laje es un personaje que no lo quiero con esto bajarle el precio, porque también desestimar a estos discursos y a estas personas que promuevan constantemente estos discursos también es comerse un poco la curva, ¿no? Pero creo que hay que apuntar un poco más alto. Si bien Laje es cordobés, no es una figura muy reconocida acá en Córdoba. Eso es algo que si lo conversás con personas que están por fuera del nicho militante o ideologizado como somos nosotros, no tienen ni idea quién es Laje. Laje se encargó de construir su kiosco en Buenos Aires y allá desplegar toda la ranciada que es el discurso de derecha, pero acá la verdad que no es alguien que pegue fuerte. Sugiero una para futuro, una de Conan, que creo que podría sumar. Ese es mi humilde aporte. Una canción sobre Conan. No, o a un cartel. O algo. A una cartel. Bien, ¿te gusta hicimos un cartel sobre Conan que decía: se alquilan jaulas por falta de uso. En mi línea roja, yo con Conan no me meto. Javier, yo con Conan no me meto. Pero bueno, Valentina, Daniel. Un abrazo grande, Valentina, y integrante de se llama Milei Culiadazo, el colectivo, ¿no? Así es, se llama Milei Culiadazo. Y clavaron este hit, claramente. La verdad que sí. El hit es la verdad que estamos muy Culiadazo. Voy a hablar con Roy Villarreal para ver si dan curso de pronunciación de cordobés, en serio. Un abrazo grande, Valen, un beso grande. Gracias a todos ahí. Chao, Valentina Velarde, integrante de Milei Culiadazo, organizadora de la poblada FES, porque del otro lado, en Córdoba estuvo la derecha FES, y ahí hubo un enviado especial de la familia disfuncional de Siempre Soy. Sí. Roberto Varga, ¿cómo está, amigo y compañero? ¿Todo bien? Amigos, amigues, ¿cómo andan? Abrazo. Esa pronunciación casi enyanquilada, no sé de qué lado me deja el Río Bravo, Digo, ahora que tenemos un embajador injerencista. Claramente injerencista. Entre otras cosas, escuchá lo que decía ayer, lo que sucedía ayer en el Derecha FES. Se nos van a sacar, como es, saquen al pingüino del campo. La primera ley de la economía es la escasez. No hay de todo para todos. Y la segunda reflexión que hace es que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron
un gasto de 17 mil millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30. Muy bien, la bruta traidora refiriéndose casualmente a Victoria Villarruel. Roberto, ¿tu crónica del Derecha Fest? Bueno, vamos a tratar de contar resumidamente lo que más nos llamó la atención de un espectáculo, yo lo definiría como de efectos paranormales, ¿no? Es decir, si te parás y ves los personajes, su estética, las vestimentas, por momentos te da la impresión que estás viviendo una película del neorrealismo italiano, ¿no? Si no terminás de dar crédito, es una mezcla de la Armada Brancaleone con ciertos pasos de comedia, pero está pasando, tiene tirón, consigue adhesiones, por ejemplo, qué sé yo, vimos chicos, chicas, público más bien joven, que se notaba mucho, digamos, que tenían una extracción humilde, de origen humilde, y que francamente estaban atraídos por este fenómeno Milei, esta idea del cuentapropismo, de poder salvarse si uno más o menos se las rebusca. Evidentemente está calando, tiene, como digo, tiene tirón. Esa es una gran novedad, ¿no? También lo que escuchábamos antes de esta cosa de una de nueva derecha que canta, que tiene cantos de cancha, esto que sí dice Roberto de un público juvenil, digo, comparemos esto con lo que era un acto de Macri. Es otra, digo, ya lo sabemos, pero ya que acaba de suceder, está bien puntualizar. No tengamos ninguna duda que allí hay un punto de comunión, difícil de explicar porque aparece los cultos sincréticos, el tema del evangelismo. En privada estuvimos hablando con ustedes todos estos días, yo recomiendo ese documental de Netflix que creo que se llama Caos en el Trópico, que bueno, muestra la inserción evangélica en la política brasilera, y acá empieza a trasladarse. Ayer había unos cuantos pastores y pastoras en unas mesas redondas previas que empezaron a las 4 de la tarde, 4:30, 5, y donde se hablaba de la luz, de la oscuridad, del bien, del mal, todos términos buscando cierto misticismo que evidentemente esta nueva expresión de la ultraderecha la sabe capitalizar, la sabe aprovechar. Cuestiones que me llamaron la atención. No había la cantidad de gente que ellos dicen que había, eso se los puedo asegurar porque estuve ahí y lo vi. Había bastante menos gente, yo creo que no llegaban a las 2.000 personas, de hecho no se completó el aforo. Ahora, todo el mundo era cacheado al entrar por personal de seguridad privado, más allá de que estaba Gendarmería, Policía Federal, pero eran cacheados, eran pasados por detectores de metales, se les pasaba esa suerte, digamos, de espadas donde se recorre el cuerpo para ver si hay metales. Y me llamaba mucho la atención el tema que el lugar que se le dispensó originalmente a los medios era un corralito al aire libre, lejos del pabellón, en un día de mucho frío. Te habrás enterado que a Melissa Molina de Página 12 la echaron, ¿no? La echaron a Melissa Molina de Página 12, la echó además autoridades vinculadas a Presidencia de la Nación. Ella había pagado la entrada como un público general, los 40.000 pesos, porque eran 35.000 más gastos, y fue echada del evento. Pero digo, al periodismo se le ubicaba teóricamente en un lugar tipo jaula, porque era una jaulita que quedaba distante del lugar físico donde se llevaba adelante el evento. Y entonces, claro, esto de no se odia lo suficiente al periodismo tenía mucha condescendencia, ¿no? Se entendía bastante. Uno de los paneles, recordemos, que lo dictaba Javier Negre, lo de dictar es un poco en gracia, era con ese título: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Es el director de La Derecha Diario, ¿no? Es el director de La Derecha y me parece que es el organizador del negocio, porque acá hay un negocio también. Esto tampoco nos hagamos los rulos, pero digo, estos eventos que se hacen en Estados Unidos de la CEPAC, bueno, se quiso copiar un poco ese modelo. Algunos portales de derecha y de ultraderecha españoles organizan un evento parecido y ahí acuden las figuras políticas identificadas con ese sector. Empieza, digamos, yo
poco decía en chiste ayer, esta ferifiesta de la derecha, de ultraderecha, recordando que la ferifiesta era la vieja fiesta del Partido Comunista en los distintos países de Occidente. Bueno, esta ferifiesta de la ultraderecha, donde está lleno de, qué sé yo, tazas, platos, remeras, repasadores, qué sé yo me acuerdo, vi una remera ayer del Che Guevara con el signo de prohibido estacionar, o sea, con el signo de prohibido, ¿no? Mucho merchandising, figuras tipo gigantografía de Milei o de Trump o de Bukele, donde vos te podías sacar una foto. Era como una suerte de paseo antropológico de la ultraderecha. Y después cuestiones que me llamó la atención, los personajes más salientes de este mundo mileísta, insisto, tienen unas estéticas que son entre cómicas y preocupantes, ¿no? Lo vi llegar al Gordo, yo no lo conocía en persona, con el pelo cortado al ras, hiperengominado, con un traje medio entallado, y parecía un Américo Dumini. Dumini era una mano derecha que tuvo Mussolini, caracterizado por su salvajismo, por su bestialidad, y tenía toda la pinta. Nicolás Márquez, por ejemplo, con un tapado de cuero negro hasta los tobillos. El look de Márquez, si no lo vieron, vayan a verlo, complejo. Bien, escuchemos a me Nicolás. llamó la atención. Y la novia de Márquez, ya te dejo, Dani, la novia de Márquez, porque no quiero entrar en estas categorizaciones, viste, de la cuestión física, pero realmente son personajes que uno los ve en determinadas películas de ciclo clase B. Bien, escuchémoslo a Nicolás Márquez en el día de ayer diciendo esto. Tenemos que dar una guerra abierta, estamos en guerra, no crean que estamos en una democracia noruega. Enfrente tenemos enemigos que empobrecieron al país, enemigos que nos encerraron en una cuarentena, enemigos que veranean prostibulariamente como sinvergüenzas, mientras en sus propias provincias los niños comían una vez al día, enemigos que matan 250.000 niños por año con el genocidio prenatal del aborto. Entonces, no creamos que estamos en una democracia normal. Estamos en un país anormal tratando de algún día poder llegar a serlo, de llegar a la normalización institucional, política, económica, moral. Estamos frente a enemigos. ¿Y qué tenemos que hacer? Esto es lo que decía Nicolás Márquez ayer en la derecha Fest. Alguien vinculado en algún momento de su historia a Victoria Villarruel, ¿no? En un ratito, a las 11:15, 11:20 estaremos hablando con... ¿Yo escuché mal o Márquez dijo la palabra genocidio? Sí, refiriéndose a la interrupción voluntaria del embarazo. Dice, el homicidio, el genocidio prenatal de 250.000 niños. Pues se parece mucho al señalamiento que hacía recién sobre la apropiación de los cantitos, ¿no? Esa apropiación de la cultura que en su momento supo marginarlos, ¿no? La idea de genocidio en la Argentina no solo tiene una historia, sino que hoy escuchás genocidio y decís, ¿qué está hablando de Palestina? Es decir, utiliza palabras invirtiendo su sentido de una manera magníficamente hábil, ¿no? Esto es Nicolás Márquez en el día de ayer. Me llama la atención, el pequeño detalle es poca gente, ¿no? Ahí estuvo Roberto Vargas. Bueno, poca gente. Nosotros, yo entré con mucha facilidad, digamos, a la geografía donde se desarrollaba el evento. Había mucha dificultad para entrar, mucha paranoia, mucha persecuta. En un momento yo me acerco a Javier Negre, que lo conozco de España, porque él es español, lo conozco de cuando era periodista del diario El Mundo. Muy repudiado, ¿no? Bueno, Roberto, en España, que Negré, entiendo que en España tiene uno de los peores lugares que puede tener un periodista, ¿no? En cuanto a... Sí, tiene un portal que se llama EDA TV, Estado de Alarma TV, financiado por un... No quiero entrar ahí, bueno, no vamos a terminar más, pero sí, muy repudiado por difundir noticias falsas. Tiene juicios, fue echado del diario El Mundo, que es un diario de derecha, fue echado del diario El Mundo por difundir bulos. Un personaje muy complejo, muy complejo. Ahora, me interesaba su opinión, y le digo, mirá, no veo esto abarrotado. Dice, no, a nosotros no nos interesa. Esto va a tener, escuchen esto, después eso, qué sé yo, habría que ver si se puede medir. Esto va a tener 18 millones de visualizaciones en el conjunto de redes sociales, ¿no?
18 millones de visualizaciones. Ellos después salieron a difundir que había mucha gente, incluso usaron muchas fake, hay cuentas tuiteras que ponen, miren esto, 10 cuadras de cola para entrar, absolutamente falso, era una foto además con sol, el día de ayer estaba tremendamente nublado en Córdoba, había una gota de sol, y insistimos con esto, yo no le daría tanta importancia a la cantidad de gente que había, porque me parece que ellos ya saben que no es en la masividad de concurrencia a un lugar, sino en la difusión de redes. Yo recuerdo bien a Milei. Sí, perdón. El impacto digital. Roberto, sí. La seguimos en estos días, ¿te parece? Sí, seguramente mañana en el piso. Mañana de Cuerpo Presente grande. Te esperamos acá en el programa. Un fuerte abrazo muy grande. Roberto Vargas desde la derecha Fest. Muy importante lo que decía recién. Milei llegó a la presidencia sin llenar media plaza. O sea, la lógica de buscar la virtualidad, que capaz que nosotros estamos más acostumbrados a poner el cuerpo, y nos puede parecer raro, pero bueno, así llegó, cambió el fútbol del presidente, decía el español. Bueno, Cerimedo decía, no, ustedes llenan plazas, nosotros llenamos en las redes, ¿no? ¿Quién pone gobierno? ¿El que llena qué cosa? Bien, a propósito le quiero decir, expandí tu mundo estudiando idiomas en el CUY, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y japonés, y muchos idiomas más. Por ejemplo, Luis Subeldía está estudiando, para mí tiene que darle una vueltita de tuerca a su portugués. Curso de 2, 3, 4 meses por Zoom o presenciales en la sede Centro Agronomía, Belgrano y Caballito. Inscripción anticipada hasta el 3 de agosto con un 20% de descuento en inglés. Vosé se pone, imagínese Vosé, sí. en mi lugar. Sí. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? Solo dice Vosé y eu, ¿no? Puedo saber de esa situación. ¿Qué estamos hablando? Esto cuando te encuentren ya buen sabes, técnico igual eso el día. Buen técnico. Sí, buen técnico. Buen técnico. Cuando te encuentres así en un renuncio, una cosa que no puedas explicar en el amplio sentido de la palabra, especialmente en el terreno del mundo personal, yo creo que tenés que meter qué puedo saber eu de esta situación. Vosé se pone, imagínese Vosé en mi lugar. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? Asegura tu lugar en el CUY, como lo hizo Luis, en el cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Nani Cocina Armenia. Qué rico comimos el jueves. Yo creo que el martes terminé de digerir lo que había comido el jueves. Es espectacular. Qué rico, qué sabrosa que es la comida de Nani. Adhiero, delicioso, muchos gustos, todos buenísimos. Todo espectacular. La picada fría, las entradas calientes, los postres, resérvense un lugarcito. El cafecito armenio. Te confieso que fue un momento medio de loco. Ya no tenés 20, porque yo me pegué una panzada total y tuve 2 días acomodando. Sí, realmente. Gracias. Vayan ustedes a Nani, Cocina Armenia, Gurruchaga, esquina Jufré. Pueden ir martes a sábado por la noche, martes y domingo al mediodía. Todo elaboración artesanal, cocina armenia tradicional, unos sabores que si no los conoces los vas a descubrir, son extraordinarios. Un espacio bárbaro, además te atienden muy bien, viste, que para mí la atención es muy importante, viste, puede ser momento, viste, vos salís con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, y es importante que te expliquen cómo son los platos y demás, y que te atiendan de buena manera. Nani Cocina Armenia, andá de nuestra parte que te van a recibir muy bien. ¿Querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza? Postanatural.com.ar. ¿Sabes quién fue? El doctor Stulbach. Estuvo en postanatural.com. Fui a hacer una certificación de calidad y me dio muy bien. Sí, muy bien. Está bien. 10/10. No, ¿el lugar qué? Describí el lugar. El lugar es entre las sierras. Tenés vista, tenés unos vídeos espectaculares en la sierra, en el lugar donde llegás. La vista es impresionante. Impresionante. Confort perfecto. ¿Estuviste en el hotel o estuviste en los apart? Estuve en el hotel, no me animo a describir los lujos de la habitación, pero está muy bien, muy cómodo, lo que usted imagina. Muy lindo. Elegancia, servicio del hotel, tiene un spa con unos circuitos de agua, masaje, pileta, cancha de tenis, cancha de fútbol, tiene gimnasio, tenés gastronomía y tenés una bodega. Yo los espero en la bodega, chicos, seleccionando los vinos. Arrancamos con un Pinot Noir, si les parece. Está muy bien. Muy rico el Pinot Noir. Livianito. Banco. El Pinot Noir para arrancar está bien. Para arrancar un Pinot Noir. Y después vamos al Cabernet Sauvignon y terminamos con un Malbec. ¿Te parece? No, después un champán para cerrar. Señor Champán Monitor. Señor Champán Monitor con Charles Snauer.
Tandil es postanatural.com.ar. Próximamente en octubre estaremos ahí, en la gira mágica y misteriosa de Siempre Soy. Una sola fecha, Tandil. El Siempre Soy Fest. El Siempre Soy Fest. Postanatural.com.ar. Y antes de irnos a la tanda, les tengo que decir algo. Llegó la colección de latas Yerba Mate Compañera. ¿Vos tenés? ¿Te di la lata tuya? No ha llegado aún, pero ya llegó. ¿Vos querés la tuya? ¿Cuál querés? Mirá, tengo Perón y Evita, no te veo, vos sos bastante Zurdeli. Néstor y Cristina, Eve y Juana Zurduy, me parece, ¿va? Ojo. Y San Martín y Rosas, compras. Puede ser. El ¿Cuál querés vos? Voy con Eve. Eve y Juana Eve y Zurduy. Juana. Te voy a conseguir el de Eve y Juana Zurduy. Vos ya tenés la tuya, ¿no? Sí, claro. Está muy bien. ¿Vos cuál querés? Patón Bausa, Pipi Romagnoli. Patón Bausa, Pipi Romagnoli. Esa no está. No tienen salida. Esa no está. Están arreglando nuestros técnicos. Sí. Nuestro Elon Musk está arreglando el aire acondicionado. Te agradezco, hermano. Qué grande, Elon. Bueno, en serio, la yerba son unas latas muy lindas, lindo objeto para regalar. ¿Dónde los podés conseguir? En los Perón. En Palermo, San Telmo, Córdoba, Lanús y Madrid. Madrid te queda un poco atrás, mano, pero si llegas a andar por Madrid. Pero tienen venta online, ¿no? Venta online, exactamente. Mirá cómo me haces, mirá cómo me la dejaste. Ricardo Enrique Bocini, pase gol. Muy bien. La venta online, envíos a todo el país. A través de Perón Resto Bar en las redes sociales. Ahí buscas y está todo. Y además tienen alfajores artesanales. Alfajores artesanales Pocho, el alfajor del general. Alfajores Pocho. Te clavas uno, te clavas 8. Alfajores Pocho. ¿Te comes uno? ¡Te clavas 8, papá! Se arenga al final, ¿viste? Se da manija solo. Qué personaje lindo, Elio Rossi. Bueno, cuando volvamos, atención, 11:15 estará con nosotros Emilia Delfino, la autora del libro La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Y una mirada en la tapa del libro, una mirada de Victoria desafiante, que una mirada desafiante. Espejo de la Argentina, Planeta, Emilia Delfino estará hablando con nosotros. Y además el doctor Stulbach va a tener su momento de realidad hablando sobre la relevancia del ausentismo completamente ausente en las preocupaciones en los cierres de listas. El ausentismo ausente en los cierres mejor dicho, imposible. Muy bien. Vamos a una pequeña tanda. Estamos aquí con la operación técnica de Gianfranco Mazzeo. Gianfranco Mazzeo. Rejuveneció, yo cuento el girigo. Está bien. Tiene el decoro de no venir con el busito de Vélez, ¿no? Y lo hizo el primer día. ¿Te acordás que el primer día vino vestido de Vélez? Dije, no, pero es que Gianfranco me parece que, ¿no? Como le dijo Junta al Monoburgo, ¿no? ¿Quién tiene hijo aquí ahí? Ferro Vélez. Él sí, te apretamos claramente. Sí. Ferro Vélez, ¿quién está arriba en el historial? Y habría que verlo. Hace 20 y pico de años que no se juega, hace 20 y pico de años. Bueno, y la coordinación de Ariel Pinus y Lucas Román en producción. Ya volvemos. Siempre Soy, con Daniel Tonietti. Somos Radio. AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Con un solo tanque pasá de escuchar esto a escuchar esto. Poner Infinia Turbo Clean es tener más autonomía para elegir el destino y llegar sin escalas. Su tecnología hace que el motor rinda más kilómetros por cada litro. Poner Infinia es poner mucho más que un combustible. Es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa,
piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Ya conoces el portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Vacaciones en el ND. Este invierno venía a divertirte y desenchufarte. Música, circo y teatro para toda la familia. Coufequín, desenchufados en banda. Fanfarria ambulante desde Santa Fe. Caray Circo, la biblioteca perdida. No te lo podés perder. Super vacaciones en el ND. Entradas disponibles en PlateaNet o por boletería del teatro. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre Soy. Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ya está el cierre de lista de las elecciones del 7 de septiembre. Estén atentos, habrá una transmisión especial el 7 de septiembre. Estén atentos, le digo a los oyentes de Siempre es Hoy. Y una elección que va a generar mucha expectativa, ¿no? Tu análisis un poquitito. No, es sobre todo sobre la cuestión de las expectativas, sí. Porque cuando, no lo digo como periodista con fuentes, que no soy ni una cosa ni la otra, sino como mero lector de diarios, cuando uno va leyendo digamos, cómo se plantea la elección, es una elección provincial que no me parece que esté despertando expectativas por fuera de los propios grupos que disputan, y he escuchado, incluso te escuché a vos, Daniel, en el aire, diciendo, hay quien dice que el ausentismo puede llegar al 50%. Entonces, en principio, la pregunta es esta, ¿no? En una elección que no despierta expectativas. Esto lo dicen los jefes territoriales, claro, los intendentes, los conocedores del territorio, que dicen que va a votar en la elección de septiembre
probablemente la mitad del padrón, y algunos incluso, porque esto es un promedio, algunos incluso dicen que puede llegar a ser menos. Claro, en algunas localidades más, otras menos. Esto me lo dicen en off, intendentes o exintendentes. Sí. Ahora, esta situación uno podría minimizarla por el hecho de que es una elección solo provincial. Es posible que muchas personas ni se enteren que ese día se va a votar, etcétera. Entonces uno podría decir, ese ausentismo no es necesariamente un dato político trascendente inmediato, y forzando el análisis uno podría decir, ni tampoco las elecciones, el ausentismo de las elecciones que vienen en el 2025, porque al no ser nacionales, las personas pueden no haberse enterado, no haberse movilizado, no haberse implicado. Pero, ¿qué pasa si en las elecciones de octubre, que son elecciones nacionales, en donde ahí sí que hay una realidad política que en principio debería implicar, digamos, a la ciudadanía de una manera más consistente, de vuelta 1 de cada 2 no van a votar? Mi pregunta es la siguiente: si en octubre la gente va a votar y se revierte la tendencia, bueno, gane quien gane, la fracción que gane electoralmente va a poder sentir que tiene una confianza política, un mandato político, e intentar traducir eso en poder de decisión política. Pero si se repite en una elección nacional, la cuestión va a quedar muy desplazada, porque la pregunta va a ser, ¿qué hacemos con la mitad de la sociedad que está cuestionando muy pasivamente, con un tipo de mandato que no se puede discernir, que no se puede inteligir, no sabemos qué piensan, pero es la mitad de la sociedad la que está tomando distancia del conjunto del orden político, no de una fuerza u otra, no solamente del presidente o solo de la oposición? El otro día leía una nota de Letra P, un relevamiento de medios y consumo de medios, que ponía que el 46% de la gente no consumía ningún tipo de medios, ni radio ni televisión, que solo seguía redes sociales, pero ninguna página de actualidad. 46%. Pero no es gente, digamos, si se confirmase la tendencia, no es gente ganada ideológicamente por el aval activo al gobierno, así lo haya sido en partes, ni tampoco personas que simplemente podamos decir de dónde provienen o que votan, porque seguramente es un espacio muy heterogéneo. A mí lo que me parece relevante es lo siguiente: si en octubre la mitad de la gente no se presenta a votar, ¿el problema central va a ser quién gana esa elección? ¿O el problema central va a ser cómo volver activa esa resistencia pasiva, dado que lo que está en cuestión sería el conjunto del orden político y no una fuerza u otra? A mi modo de ver, esto no se lo está pensando, no se lo está teniendo en cuenta. Las dirigentes y militantes implicados tienen toda la razón del mundo para centrar la rivalidad primero en las internas y después en la oposición, en la lucha entre gobierno y oposición. Creo que lo ven, Diego, igual. Pero creo que lo ven, pero no saben qué hacer. Bueno, es más grave. Es decir, que no lo toman como preocupación principal. No, en teoría yo creo que sí, está la mesa de análisis. Eso, hablar con un dirigente, está cuando ellos no saben qué hacer, es literal, no saben cómo enamorar a esa población. Cuando digo que no lo toman como preocupación, quiero decir que no se lo toman como tarea principal, es decir, que las iniciativas principales no van orientadas a eso. Y quizás una de las cuestiones cuando se habla de esto de enamorar, bueno, creo que Cristina en algún discurso no muy lejos dijo, ¿no? Más que enamorar, representar como una especie de mínima humildad respecto al hecho de que se está muy lejos de poder seducir o enamorar a nadie. Algo que no favorece mucho es a la cuestión de las candidaturas testimoniales, que a mi modo de ver son más parecidos a un fraude o a una estafa electoral que a un contrato legítimo, honesto. Es alguien que se va a candidatear y que ya previo, antes de que ocurra, se sabe que no va a asumir en el cargo. O sea, imagínate si hay un nivel de sospecha de un sector de la sociedad diciendo lo voto y me terminan defraudando, en este caso ya el fraude es previo al acto de votarlos. Es un error, para mi modo, demasiado grosero. De hecho, fíjate que el gobierno lo ha detectado muy rápidamente y Milei dio la orden, según dijo Cristian Ritondo públicamente, de que no haya candidaturas testimoniales en La Libertad Avanza, de que todos los que vayan por un cargo lo terminen asumiendo. No, Milei pareciera ser que entendió rápidamente. Y otra persona que entiende rápidamente de que eso sería un error, por lo que trasciende, por lo que se escribieron en diferentes medios, que fue una de las tensiones que hubo entre Cristina y Axel. Que Cristina, en la conversación que tuvieron en la tarde iniciada la noche del día sábado, a instancias de Cristina, importante, ¿no? Porque está la Cristina arrogante, soberbia, cruela de vil que se construye, pero que agarra el teléfono y trata de arreglar las cosas. La discusión, según trascendió, no sé si fue desmentido o no,
es que Cristina le sostenía frente a Axel que no tenía que haber candidaturas testimoniales. Las candidaturas testimoniales son a mi modo de ver, no lo digo con soberbia ni con arrogancia, son un fraude, son una estafa, son algo que es una promesa que vos no vas a cumplir, de algo tan elemental como es la representación. O sea, es un detalle no menor a tener en cuenta, digamos. Sí, y me parece importante, digamos, lo que plantea Juan, es decir, si hay conciencia del asunto, si hay preocupación del asunto y todo se reduce a ver cómo invitamos a la gente a votar, quiere decir que la sordera respecto a las razones por las cuales las personas se desprendieron del sistema político no han sido revisadas. No han sido revisadas a pesar de lo que ocurrió en el 2023. Esa incapacidad de revisión nos deja la pregunta: ¿cómo será activar a todo ese descontento pasivo que es la fuerza mayoritaria política en la Argentina? La gran pregunta me parece que va a haber en las elecciones, en las de septiembre y en las de octubre, seguramente, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que se hace si se termina verificando que va a haber una deserción electoral? ¿Algo más para decir sobre el tema de Ozzy Osbourne? Hay un rápido picadito, sí. Dani, lo que decíamos antes. Figura muy influyente, ¿no? Sí, no, pero digo de las reacciones. Salieron de todos lados, de todos los géneros musicales. Porque no te va a asombrar que Pantera dice gracias por todo lo que hiciste por el metal, que el payaso de Marilyn Manson salga a saludarlo, que Metallica, que Gene Simmons, que es un tipo con un orgullo bastante, un día se va a caer del orgullo y se va a romper todo el pobre Simmons, pero que lo reconoce como un gigante de la música. Pero también lo que decíamos antes, Elton John, Ron Wood, que viene de los Rolling Stones, digamos, gente que hasta desde un lugar de ego podría decir, yo no voy a salir. No, acá hay una coincidencia general, se ve en las reacciones que se siguen produciendo en este momento en todo el mundo de artistas de absolutamente todos los géneros, todos los estilos que reconocen lo de Ozzy Osbourne como la partida de un grande. Gracias, querido Eduardo. Vamos a hacer una pequeña tanda, pero cuando volvamos estaremos hablando con Emilia Delfino. Es periodista y es escritora, autora del libro La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarroel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Estará conversando con nosotros en el espacio que se llama Galaxia Milei, junto a Diego y junto a Juan Luis González. Y acá le quiero decir algo, es muy importante que ECA llegó a La Matanza, está armando un gran local donde podés encontrar todos los productos en Monseñor Bufano 2201, ECAS La Matanza. Si sos vecino de La Matanza o sos cercano a La Matanza, andá a los locales de ECAS que son espectaculares. Muy buenos precios tiene, impresionante los precios que tiene, y además tiene 40% de descuento en todos los días de julio con la cuenta DNI. Abasto de La Matanza queda en Monseñor Bufano al 2200. Monseñor Bufano 2200 tenés el local de ECAS de La Matanza que está súper piola. Están armando incluso un local más grande, se están reorganizando. Ese es el local de La Matanza de ECAS en Monseñor Bufano 2200 en la esquina justo. Tanda, y cuando volvamos estará con nosotros Emilia Delfino. Vivir del amor, una guerra. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo.
Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Andrea Recupero está en AM530. El diputado nacional de Unión por la Patria, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Valdés. Son capaces de demostrar frente a otros países lo que deberían sentir por el propio. Eso es lo que yo siento. Me gusta más el 4 de julio que el 9 de julio. Sí, ¿no? A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un ¿Dónde pone al golpe usted el 76? ¿Dónde pone al golpe? ¿En qué lugar lo pone la historia? ¿Cómo lo califica? La realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Una, esta es la problemática de los militares que están ilegalmente detenidos por los mal llamados delitos de lesa humanidad, y otra es la necesidad de darle a conocer a la gente que del otro lado hubo víctimas del terrorismo, contarle la otra parte de la historia, y a eso se dedicó Victoria. El compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. Este que dicen polo positivo más polo positivo es Bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito, es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Bueno, gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en ese sentido, disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Vengo a inaugurar un busto de la primera mujer vicepresidente de esta casa. Me refiero sin dudas a María Estela Martínez de Perón, con un acto de reparación histórica hacia una mujer que viuda y en soledad debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo. Hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales, pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos.
Acá en el espacio que se llama Galaxia Milei tengo en mis manos el libro que se llama La Generala y recibimos a su autora Emilia Delfino. El libro es la biografía no autorizada de Victoria Villarroel. Emilia, primero, bienvenida, muy buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Acá Diego y Juan hicieron la tarea y leyeron el libro completo, no yo, que lo estoy leyendo. Así que arranquen ustedes, chicos. Una primera pregunta que te quería hacer es sobre, yo había leído en Página 12 sistemáticamente notas de Luciana Bertoia reconstruyendo muy bien al personaje, pero cuando leí el libro me encontré con un tipo de sistematicidad que me impresionó y hay un dato que brillaba en el texto, vos lo dijiste en varias entrevistas, que es que este Centro de Estudios Legales de Víctimas del Terrorismo que creó Villarroel en determinado momento, dicho sea de paso, copiando al CELS en esta estrategia de, digamos, de dejar de hablar de viejos militares genocidas desprestigiados y empezar a pensar en la víctima, que tiene un prestigio y que da una posibilidad, digamos, de audibilidad e incluso de acumulación política. Vos contás que este centro de estudios está financiado, entre otros, y apoyado, entre otros, por José Antonio Martínez de Oz, hijo, pues José Alfredo Martínez de Oz, hijo. Bueno, el dato es espeluznante porque además cómo se repite la historia, ¿no? Padre e hijo, el tipo de compromiso entre economía, digamos, historia y política, es espeluznante, pero ahí te quería hacer una pregunta, a ver cómo lo ves vos. Me resulta bastante impresionante como una y otra vez en la historia argentina, figuras que se presentan como siendo nacionalistas, conservadoras, católicas, antiglobalistas, etcétera, actúan de alguna manera como fachada que pretende ser diferenciada, pero no lo es, de una rancia oligarquía ultraliberal, digamos, pasó en la dictadura, pasó en la época de la Revolución Libertadora o Fusiladora y pasa en micro con este personaje. Entonces un poco la pregunta que te quería hacer es sobre el hecho de que la relación entre dinero y estrategias de fachada terminan por desmontar la pretensión de Villarroel de ofrecerse diferenciadamente respecto a Milei, porque él sería, digamos así, el liberal ateo, bueno, ateo que quiere ser judío, en fin, esa mezcla que es él, y ella sería la otra parte de la derecha, ¿no? Uno, digamos, de otro tipo de tradición. Pero cuando empezás a leer el libro y empezamos a ver los datos que vos ofreces, por ejemplo, lo de Martínez de Oz, se cae a pedazos, ¿no? ¿Cómo pensás, mientras escribías esto y pensabas esto, tenías alguna reflexión al respecto sobre este entretejido de la derecha? Sí, creo que es una de las grandes contradicciones de Villarroel y que justamente viene a poner en duda, como vos decías, este discurso del nacionalismo, ¿no? Que es como una de las banderas de ella, que ella la levanta sobre todo con respecto a Malvinas, pero que la lleva a lo largo de todo su discurso, y que es la posibilidad de diferenciarse de Milei y de emerger como una alternativa distinta dentro de la derecha. Y sin embargo, es el financiamiento y el apoyo de Martínez de Oz y de otras personas ligadas al liberalismo demuestra que ella es muy flexible en ese sentido y que puede adaptar no solo su discurso y su pensamiento, sino también su ideología, su columna vertebral, ¿no? Entonces, eso también habla de por qué se alió con Milei, ¿no? Por esa capacidad, esa flexibilidad para desoír qué los diferenciaba y concentrarse solo en lo que los unía, y tiene que ver también con su situación actual, su equipo viendo dónde se va a insertar políticamente, en espacios donde ella no se siente del todo cómoda, pero que está dispuesta a aliarse con total de sobrevivir en la política, ¿no? La pregunta ahí sería, ¿por qué? ¿Por qué hace todo esto? Creo que tiene que ver con su ambición de poder, con su ambición de protagonismo. Hay dos versiones que yo cuento en el libro. Una es la de ella, sobre cómo se forma este Centro de Estudios Legales y Sociales, legales sobre el terrorismo y sus víctimas, casi como una ironía hacia el CELS, exactamente. Y, por otro lado, la versión de los hombres que dicen haberla apoyado y financiado y haber sido los cerebros detrás de esa organización, ¿no? de esa ONG. Y ella siempre habla de que es
a través de su entorno lo puede reconstruir, de que ella se hizo sola, que a ella no la ayudó nadie, que ella no le debe nada a nadie. Y del otro lado tenés un grupo que te dice, nosotros la apoyamos, la financiamos, la pusimos al frente de esta ONG, porque en el fondo había una estrategia. Y a ella la eligen porque era una mujer joven, una cara nueva, porque no tenía gran protagonismo dentro de la derecha, y para ella fue la gran oportunidad de ella de desarrollar una carrera. Ella se recibe a los 28 años, tenía una ONG, había tenido trabajos muy menores, no tenía lo que buscaba, que era ser parte de la discusión pública, ser alguien, ¿no? Esta también tiene que ver con esta visión un poco profética, entre comillas, digo profética, digamos, pero épica, si querés. ¿Mesiánica también, quizás? Un poco, tal vez, que le inculca a su padre también, ¿no? De que ella tiene que ocupar un lugar en la vida, que tiene que ser alguien, destacarse y defender esta causa que era tan importante para la familia, ¿no? Te voy con el padre. Una diferencia que salta mucho cuando lees el libro entre Villarruel y Milei, que capaz que uno no la tenía tan clara, pero leyendo el libro aparece, que parecería que Villarruel es todo pasado. O sea, o que el pasado pesa mucho más en la vida de ella. De hecho, en el libro hay mucho del pasado y muy, muy correctamente. Entonces, mi primera pregunta es, ¿en dónde está ese pasado? ¿Hasta dónde la condiciona la familia, la tradición, los mandatos? Y qué cosas resaltaste de ese pasado que pensás que faltaba explorar o contar de Villarruel? Bueno, el pasado, como vos decís, creo que es algo que la marcó en su vida y que es el motor constante de esa ambición y de esa búsqueda de protagonismo, ¿no? De convertirse en... Ellas me cuentan que aspiraba a ser diputada, nunca pensó que iba a llegar a ser vicepresidenta de la Nación, pero una vez que llega a la vicepresidencia empieza a mostrarnos otra cara y trata de seguir haciendo lo que había hecho en el pasado, que es lavarse un poco la cara del pasado. Pero es un pasado que la condicionó mucho, no solo en su ideología, su forma de pensar, su personalidad también, ¿no? Ella es muy parecida al papá. Quienes conocieron al padre, militar del ejército, un militar muy estricto, era instructor de comandos del ejército, los grupos de élite, y incluso ha tenido sanciones porque el ejército, en las vísperas de la dictadura del 76, consideró que él se había extralimitado con subordinados. O sea, era tan duro que el ejército de la predictadura, a días de la dictadura, lo sanciona por eso. Un hombre que también buscaba siempre tener protagonismo, diferenciarse. Que se negó a jurar en la Constitución. Y que tenía una personalidad muy, muy especial, que incluso llegaba hasta superar los límites de lo que el ejército le pedía. Cuando vos bien lo decís, cuando llega la democracia y Raúl Alfonsín les ordena en realidad a los militares que juren por la Constitución en una demostración de su compromiso con la democracia, él se niega no solo a jurar él por la Constitución, sino a tomarle juramento a sus subordinados en Río Mayo, en Chubut, y ahí empieza la debacle de su carrera, y eso también influyó muchísimo en Villarruel, porque ella lo que va viendo es que ese héroe, que para ella es su papá, empieza a convertirse en un perdedor, de alguna forma, ¿no? Y hay mucha frustración ahí, es un hombre que empieza a combatir contra su propio ejército, administrativamente y políticamente, porque considera que él se tuvo que disculpar incluso por lo obligaron después a jurar, tuvo un proceso interno y en un juicio militar tuvo que después jurar ante el tribunal por la Constitución, digamos, un hombre que fue doblegado en sus convicciones también, no tan estrictas. Entonces, ese traje de perdedor, que yo digo que lo obligaron a vestir al padre, es algo con lo que ella tuvo que cargar toda la vida, y eso me lo remarca mucho Emilio Viramonte Olmos, que era su mano derecha hasta Mayo, cuando me dice, ten en cuenta que ella viene de ese bando perdedor, ¿no? Y que llega a la vicepresidencia, digamos, ¿no? Es el triunfo de una familia que venía perdiendo, y que ella trae el triunfo o la victoria, no solo para su sector, sino para su familia. La que está hablando es Emilia Delfino, es la autora de este libro, se llama La Generala, donde está la tapa de Victoria Villarruel, con una mirada muy, muy desafiante. Cuando surge Victoria Villarruel, de los márgenes, como lo estabas describiendo, igual que Milei, tienen un recorrido
mediático muy parecido. Vos hacés un poco todos incubados ahí en el set de Intratables, ¿no? Sí, exactamente. De alguna manera, ¿no? Como un zoológico humano que fue eso, donde fue una gran incubadora de referentes políticos. Y inclusive mediáticamente se lo veía mucho más solvente a Villarroel que al propio Milei, ¿no? Milei era más disruptivo. Voy a poner solamente un ejemplo para que quizá lo podamos distinguir todos. En el debate, frente a Agustín Rossi, estuvo mucho más solvente Villarroel de lo que había estado en el debate con Massa, Milei. el propio Milei, claro. digamos. Y Milei en las declaraciones públicas decía, Villarroel se va a ocupar de 3 áreas que eran muy sensibles, ¿no? Que era el área de inteligencia, el área de defensa y el área de seguridad. Lo decía públicamente, ¿no? Se va a ocupar ella de ese tema y demás. Y Villarroel, yo creo que, y te quiero preguntar a vos, a ver qué lo que opinas, que estuviste indagando sobre el tema, creo que hizo un aporte electoral muy importante. Sí. Hay un cálculo que se hace, que son más o menos, a grosso modo, 2.200.000 votos los que aportan los uniformes en la Argentina. La familia militar ampliada. Familia militar y seguridad, digamos, que las policías, claro, la gendarmería, el ejército y la fuerza, 2.200.000, que se podrían tranquilamente identificar con la biografía de Villarroel. Bueno, esto es un poco el recorrido y demás. ¿Qué pasó, digamos? ¿Cuál fue, qué se rompió en el vínculo entre Villarroel y Milei, que era un vínculo que además se parecía que funcionaba hasta afectivamente? La última, mira esta imagen, por ejemplo. Pongamos la imagen del 9 de julio del año pasado, el desfile. Dani, te sumaría un dato más, digo que Villarroel influye en algún momento ideológicamente en Milei. Milei, que nunca en su vida había hablado de los 70 y la dictadura, nunca, literalmente jamás había dicho una palabra, hace carne el discurso de Se empieza a copiar de su discurso. Esto termina en la tapa del diario del New York Times o del Wall Street Journal, no recuerdo exactamente, pero sé que termina en la tapa, esta foto, no es una foto, es una imagen, ¿no? La foto de esta imagen, donde están el presidente Milei y la vicepresidenta Villarroel exultantes en el desfile del 9 de julio del año 24, exultantes los dos, digamos. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo podrías explicarlo? Es una cadena de desencuentros y rispideces, que empieza sobre todo en la campaña de 2023, cuentan los libertarios, y también en el espacio de ella, porque Villarroel empieza a reclamar protagonismo en la toma de decisiones, poder de decisión en el armado de las listas de la provincia de Buenos Aires. Ella tenía que responder también al partido donde figuraba como presidenta, que era una presidenta un poco, ¿no?, en un espacio donde se la puso como presidenta del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, para de alguna forma tener un sello en la provincia para aportarle al espacio y para que ella tuviera su espacio político, pero incluso su llegada había dividido a ese partido también. ¿Y qué pasa? Se encuentra con Karina Milei y Carlos Kikuchi, el armador de 2023, y ahí empieza un muro, digamos, se construye un muro en donde nadie incide sobre, salvo Milei, en la decisión de cómo se arman las listas de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha tensión, hay discusiones entre ellos, hay planteos de Villarroel, hay algo que los libertarios dicen bastante, que es que a Milei no le gusta que le lleven conflictos. Por eso cuando la había elegido como candidata a vicepresidenta, le había dicho a Villarroel, se lo dijo un tiempo antes, se lo dijo a ella sola, y le dijo, sos vos, no te metas en las internas, quédate afuera de las peleas. Eso es lo que cuentan en su entorno. Entonces, el mensaje era muy claro, no me traigas líos, no te metas en las internas. Y Villarroel todo el tiempo generaba estos focos de conflicto que llegaron a mucha tensión, discusiones. Hay una escena en la que reconstruyo que ella le plantea a Milei, soy candidata a vicepresidenta y no puedo poner ni un concejal en la provincia de Buenos Aires, y él le dice, yo soy candidato a presidente y yo tampoco puedo. ¿Cómo? Esto lo maneja Karina, esto no es nosotros, no somos nosotros, es ella. Y el lugar de Karina es un lugar que ella nunca reconoció, es un lugar que ella la subestimó mucho a Karina, y cuando sus asesores le decían, habla con Karina, sentate con Karina, durante la campaña incluso, ella decía, yo hablo con Javier, y ella tenía ese vínculo directo, por lo tanto,
puenteaba como quería, hasta donde Milei le dejaba, y evidentemente Milei la dejaba puentear, hasta que dijo basta, digamos, ¿no? Pero por otras circunstancias. Y Karina eso también lo factura cuando puede, siendo, como todos sabemos, quién es, que es la principal asesora del presidente, ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas que después cuando llegan al poder, ya hay gestos, no solo Karina es la que lo acompaña a Milei en el descapotable cuando van de Congreso a Casa Rosada durante la Asunción. A Villarruel la bajan de un escenario, ¿se acuerdan cuando Milei habla frente a la gente y estaba con todos los mandatarios internacionales? Villarruel sube al escenario, lo acompaña a Milei del brazo, sube al escenario, llega a saludar al presidente de Ucrania y la sacan y queda Karina en su lugar, ¿no? Había una orden concreta de ir sacándola del espacio y alejarla del presidente. Después vienen reuniones de gabinete, hay cruces, hay planteos de Villarruel sobre cómo se tenían que hacer las cosas, por ejemplo, sobre todo las cosas en el Senado. No estaba de acuerdo con enviar el DNU 70 como lo enviaron, creía que así no iba a pasar. Bueno, así después fueron las circunstancias. Y después empieza el jamoncito, ¿no? Distintas cosas que se van sumando cada vez más. Ella le tuvo que pedir disculpas por lo de jamoncito, él estaba muy enojado. ¿Las disculpas fueron en privado o públicas? En privado. En privado. En privado. Él se lo hizo saber en privado también. Entonces, los libertarios sienten que Milei, de alguna forma, le dio varias oportunidades, tratando siempre de disimular esa interna que se iba abriendo, ese abismo que se iba abriendo entre ellos. Y creo que también ella, lo que tiene que ver con la interna es que ella creyó que podía fortalecerse y capitalizar políticamente para ella y al mismo tiempo ser aliada interna de Milei. Y eso en La Libertad Avanza evidentemente no es posible. Pregunta, ¿y la supuesta reunión que habría ocurrido o no entre Victoria Villarruel cuando el gobierno Milei estaba tratando de hacer pie con las cuestiones parlamentarias, la reunión supuesta de Villarruel con Macri, eso también por lo menos trascendió públicamente? Eso cayó mal también. Hay una reunión con Macri. ¿La reunión existió? Sí, la reunión existió. No fue en el sur como se publicó. No, fue en Villa Langostura, ¿no? Claro, no fue ahí. Fue en la casa de Acasuso, de Macri. Fue una reunión posterior a la que Milei tiene con Macri a la primera reunión. Es una reunión que pide Villarruel, que la gestiona Emilio Viramonte Olmos, este abogado cordobés amigo de ella, que es muy conectado con el poder económico y el establishment. Y tiene llegada Macri, entonces le arma la reunión. Una reunión que para los Milei no tenía sentido. No. Incluso para el entorno de Villarruel no tenía sentido. Yo si me pongo en el rol de Milei, puedo pensar que esa reunión es una conspiración, que se juntaron para conspirar. Bueno, Macri le dice a Villarruel, para evitar que Milei se enoje, avísenle a Milei que va a existir esta reunión. Le avisan. Antes que exista. Antes, y ya el aviso ya cayó mal. Porque ellos no entendían a qué iba ella, si ellos no le estaban abriendo la puerta para negociar nada con la oposición o con Macri en ese momento, y que las decisiones las tomaba Milei con Karina Pose, ¿no? En ese momento el que iba a ser candidato, el que iba a ser jefe de gabinete. Entonces le sacan los ministerios que le habían prometido, ella queda mal con las personas a las que ya les había prometido cargos. Queda mal con los jefes de las Fuerzas Armadas y de seguridad con los que ya se había reunido y con los que había hablado sobre cómo iban a gestionar esas áreas. Entonces, es mutuo, pero sobre todo creo que tiene que ver con esta intención de ella de construirse, de fortalecerse ella, pensando en el futuro, y al mismo tiempo intentar ser aliada. Pregunta, según la descripción que estás haciendo vos, estamos hablando con Emilia Delfino, ¿no se sobreestimó un poco ella? Sí. ¿Su capacidad? Sí, creo que además se apuró. Hay una frase de Milei que para algunos es espontánea, pero me parece que habla mucho de la situación entre ellos dos, cuando en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso él le dice no te apures, cuando la reta, adelante de todos, porque ella da por terminado su discurso y levanta la sesión, y él no había dado a entender que había terminado su discurso. Le faltaba lo de la fuerza del cielo. Faltaba lo último, y él se da vuelta muy enojado y le dice, no te apures. Me parece que esa frase seguramente puede haber sido espontánea al momento, claro. No estaba planificada, pero habla mucho de... Tenía más de un sentido. Tenía más de un sentido, me parece, y ella se apura también, es un poco el estilo de ella. Poco impulsiva. Es impulsiva, y además
está aprendiendo a hacer política desde el poder. Está muy expuesta también, ¿no? Claro. Esos llegaron y los dos están aprendiendo a hacer política supuestamente desde el poder y no tuvieron una carrera de 20 años en la política. Estas cosas les podría haber pasado hace 20 años y poder haber aprendido de ciertos errores que ahora los aprenden con el poder ahí en la mano. Emilia, digo, para que nos haya solo para remarcar, esta dinámica que contó Emilia recién de la relación Villarruel-Milei intentando puentear a Karina, cómo surge las internas y cómo termina desplazada, no casualmente es casi idéntica a lo que le está pasando ahora a Santiago Caputo, ¿eh? O sea, se puede interpretar la actualidad de la interna del gobierno en clave de las historias pasadas de la Libertad Avanza, digo, para volver a escuchar y pensarlo en clave de la actualidad. Yo te quería hacer una pregunta que por ahí complementa esto, pero va hacia otro ángulo y tiene que ver con lo siguiente. Pensando un poco en la familia de Victoria Villarroel, el padre participando en el operativo Independencia, según señalas vos, hay cosas que todavía no se conocen de su participación en el operativo Independencia. No está solamente lo que se puede consultar, sino que él habría dicho que hizo tareas particularmente, digamos así, confidenciales en el operativo Independencia. Su tío, que tiene relación con el centro de detención clandestina El Vesubio, que fue un represor del Cordobazo. Si estamos hablando de padre y tío que participaron directamente en la represión del terrorismo estado, pero más el abuelo materno, que tuvo alguna colaboración directa con Díaz Besone. Sí, exactamente. Creo que era un intelectual de la dictadura, era un intelectual de la Armada. Era un historiador de la Marina, ¿no? Era un historiador de la Armada, tenía altos cargos en institutos, llegó al máximo. Osvaldo Bayer, con vos contacto, tuvo una polémica muy violenta con él. Sí. Mi pregunta es esta. Alguien que está vinculada a esa historia, ¿qué hace reivindicando a Isabel Perón? Es decir, ese gesto hacia la derecha peronista, Miguel Ángel Toma, Claudia Rucci, toda su idea de dialogar con esa derecha peronista a la que ese golpe de Estado destronó, ¿significa, es posible construir la hipótesis de que lo que se le está diciendo a la derecha peronista, lo que se le está reconociendo, son los decretos de aniquilación de la subversión? Yo creo que en parte sí, eso para ella... Cuando en su entorno le preguntaron, ella lo hizo con muchísimo secretismo, ni siquiera sus colaboradores más cercanos sabían que ella se iba a reunir con Isabel Perón, lo gestionó a través del biógrafo rosarino de Isabel Perón, que hizo de nexo y le preguntó a María Estela Martínez si quería reunirse y accedió inmediatamente. Y tiene que ver porque para su padre, que es lo que él le decía a Victoria Villarruel, Isabel Perón abrió la puerta a las Fuerzas Armadas para poder hacer el aniquilamiento del accionar subversivo, como dice el decreto y como hablan ellos, y abrir la puerta para lo que vino después, ¿no? Y ganar esa guerra, como ellos consideran que fue una guerra, ganar esa guerra contra las guerrillas, las organizaciones armadas de los 70. ¿Y vos crees que es consistente la proyección política de Villarroel hacia una suerte de derecha peronista? Yo creo que... Estas dos incorporaciones, la reincorporación de Claudia Rucci, la incorporación de Mario Pato Russo ahora, los dos peronistas, los dos de la provincia de Buenos Aires, son pistas que nos está dando Villarroel de qué es lo que están pensando hoy. Y digo hoy porque ella es muy cambiante, como vimos, en 1 año y medio cambió 3 veces de equipo, tuvo 4 manos derechas, o sea, todo puede virar. ¿No podemos parar un segundito? Claudia Rucci es la hija de José Ignacio Rucci. En algún momento fue diputada nacional con De Narváez. Y Mario Pato Russo, ¿qué rol describilo un poco y qué rol ocupa? Fue el consultor político de Milei en 2021, supuestamente según él el que trae el concepto de la casta a la política, a la campaña, digamos. Antes de Santiago Caputo. Antes de Santiago Caputo, exactamente, de hecho no se llevan bien entre ellos, tenían ahí rispideces. Y él se va enojado con Milei, los dos están muy enojados entre sí, él se va de la Libertad Avanza, lo cuenta muy bien Juan en El Loco, y después él queda, bueno, ahí un poco desdibujado, pero siempre llevándose esa victoria, ¿no?, del 2021 con Milei. Tiene un paso con Moreno, entre otros, y lo trae Victoria Villarruel a principios de este año a trabajar con ella como jefe de asesores en el Senado. Pero Mario Pato Russo no es un jefe de asesores parlamentarios, es un armador de candidatos y de campañas. O sea, viene a eso.
Un pupilo de Vicente Massot, ¿no? Pupilo de Vicente Massot, otro de los hombres que más apoyó a Victoria Villarruel también. Tienen un padrino ahí en común. Y Vicente Massot es el hombre que Victoria Villarruel tenía pensado como ministro de Defensa de Milei, ¿no? Que nunca pudo ser porque no le dan esa posibilidad. La primera vez que escucho esto, ¿no? Está en el libro contado con detalles. Muy bien. Vicente Massot hubiese sido ministro de Defensa de Milei. Ella se lo llega a ofrecer el cargo, Vicente Massot le dice, lo tengo que pensar. Se vio tentado, digamos, pero nunca le dijo... Gran cuadro intelectual de la derecha. De la derecha, sí, totalmente. Mentor de muchos de los que hoy andan dando vueltas, ¿no? El único periodista acusado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí, claro. Director en ese momento de la nueva provincia. La nueva provincia de Bahía Blanca, un hombre también muy bien conectado ¿Fue funcionario del gobierno de Menem, Massot? Yo creo que sí. Sí, fue funcionario fue funcionario del gobierno. Daba cátedra en el programa Nefta y Grondona acá tanto. Sí, claro. Te vuelvo, perdón, a una de Russo. Yo cuando lo conocí a Russo, mitad 2021, antes de las primeras elecciones de agosto, en un café la 9 de julio, me dijo con total seguridad, Milei va a ser presidente en el 2023, algo que yo me lo miré un poco y dije, no creo, imagínate. Entiendo que ahora anda diciendo, la próxima presidenta después de Milei es Victoria Villarruel. ¿Y de esa hipótesis, Emilia? Eso es lo que creo que Mario Pato Russo viene a hacer ahora en el Senado, es a construirla a ella como la próxima candidata. Algunos dicen en el espacio de ella que están pensando un poco más, yendo un poquito más despacio ahora, después de tanto acelere, pensando en la provincia, tal vez para despistarnos, pensando en la provincia de Buenos Aires y el 2027. Vamos a ver si eso prospera, digamos, porque como ella es muy cambiante, cambia de equipo, cambia de asesores, etcétera, puede cambiar de estrategia también. Pero lo importante también es que Pato Russo está convencido de que hay posibilidades de que Milei no llegue a 2027 y entonces ella pueda emerger incluso asumiendo... Por crisis institucional. Exactamente, como que él no podría soportar una crisis institucional de alto calibre, digamos, y renunciaría. Bueno, lo que sabría pareciera ser que cuando viene una crisis institucional es como un tsunami que barre todo, porque ante ese escenario, estamos en el terreno de la hipótesis. Si cae uno, caen todos. Y ese escenario de crisis institucional, me parece que el que va a definir el próximo presidente sería, como marca la Constitución, podría llegar a ser la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. Exactamente, y además... No entiendo por qué una crisis que se lleve puesto a Milei la dejaría a salvo a Villarruel. Exactamente, eso es lo que responden del otro lado los consultores políticos cuando uno va a los que analizan las encuestas, a los candidatos, a los que saben mucho de campaña también, uno pregunta y dice, bueno, qué difícil va a ser separar la imagen de Villarruel de la de Milei. Todavía no había pasado esta gran disrupción, esta gran pelea como el acto final, que hay que ver ahora cómo repercute eso en la imagen de Villarruel. Pero para los consultores es muy difícil separarla y creo que puede haber un efecto arrastre. Entonces, si a Milei le va demasiado, y Emilio Viramonte Olmo, su mano derecha hasta Mayo, pensaba lo mismo. Si a Milei le va demasiado mal, te puede arrastrar, le decía. Si le va un poco mal, bueno, vos ahí podés emerger como una alternativa. Por eso creo que también están bajando un poco las pretensiones. ¿Tiene la red de alianzas como para poder ser una alternativa? Digo, con el poder económico, con el peronismo, con el sector del radicalismo, con el macrismo, con el sindicalismo. ¿Tiene como una red de alianza como para poder ser un punto de acumulación? Lo está intentando construir. Ella arranca 2024 pidiéndole a Rucci, a Claudia, que le arme reuniones, porque sus pretensiones eran de alguna forma tener senadores que le respondan, sentarse directamente con los gobernadores sin ningún intermediario, hablar con los intendentes y tener intendentes que le respondan. Inicialmente lo hizo, ¿no? Y después la agenda se apagó. Sí. Y después se apaga, que ahí es cuando Rucci dice, bueno, todo esto que construí hay que ponerlo en remojo, porque ella, para evitar pelearse con Milei, dice, llegué hasta acá, no puedo avanzar más, no me dejan, hasta acá llego. Después vuelve a intentar este año rearmar todo eso. Muchas de las personas que apostaban a Victoria Villarruel para insertarla en la escena nacional como una figura futura de alternativa, hoy están con Milei y están en las listas de La Libertad Avanza. Entonces en el camino perdió esa posibilidad de alianza. Pero está yendo mucho a las provincias de nuevo, recorrió 14 provincias en 2024, ahora está recorriendo más. De hecho, estuvo hace poco en Catamarca, ¿no? Y en Santiago del Estero, con Russo, ¿no? Que la acompaña Pato Russo. Y
todo también vamos a tener que ver qué tan en serio se la toman los gobernadores, ¿no? Para saber si van a querer construir algo con ella. Ella cae muy bien en Los hombres del poder. ¿Sí? Sí, cae bien. Se muestra con una cara muy distinta a la cara que me describen la gente de la derecha que la conoce hace 20 años, que te hablan de una mujer intransigente, de una mujer con la que es difícil dialogar, con la que es difícil llegar a un acuerdo, a la que es difícil convencer. Y sin embargo ella ahora nos muestra desde que llega al Senado la imagen de una mujer dialoguista, institucionalista, federalista, digamos, ¿no? Una imagen totalmente distinta a la que me describían los entrevistados. Lo que vimos en las últimas semanas es que hasta un límite a Milei, ¿no? Por lo menos en el tratamiento de del Senado. Hablando de personas que están cerca de Villarruel, el libro es muy bueno y creo una de las grandes ventajas, uno de los grandes atributos que trae es que a contramano de la imagen con la que Villarruel se presentó en los últimos 10-15 años, alguien que defendía a víctimas, ella es una expresión, una continuidad en muchos sentidos de la última dictadura militar, y no solo por mandato paterno, pues son cosas que le acceden, no lo que hizo el padre, lo que hizo el tío, pero una relación que desnuda claramente lo que piensa ella y lo que cree ella, es su relación con Alberto González, que ya no es del padre, sino que es ella directamente. Así que te tiro ahí la pregunta a ver si nos contás de quién es González y esa relación. Alberto el Gato González era miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura. Tiene condenas por torturas, secuestros, desaparición de personas. Era un hombre de inteligencia dentro de la ESMA. Es el verdugo de Lavairu, de Silvia Lavairu, digo verdugo. Silvia Lavairu obviamente sobrevivió a la ESMA, pero se llevó una experiencia atormentadora, digamos, ¿no? Como tormentosa. Está condenado por delitos sexuales contra Silvia Lavairu en la ESMA. Leila Guerriero no solo cuenta la historia de Lavairu, sino que profundiza mucho sobre lo que pasó en la ESMA con Alberto González, un libro excelente, La Llamada, que seguro ustedes lo conocen. Que contás que González lo tiene en la cárcel. Que González lo leyó, eso me dijeron, lo leyó. Él sostiene que todo lo que dice Lavairu es mentira, que todo lo que dice la justicia es mentira, que él no la violó a Lavairu, que no solo cometía abusos y delitos sexuales contra ella en la ESMA, sino también la llevaba a su casa a tener encuentros con su esposa, o sea, un nivel muy siniestro, ¿no? Lo que describió la sobreviviente. Y él, por supuesto, sostiene que es mentira, su abogado sostiene que es mentira. Dicen en el entorno de Villarruel que ella le cree a González. Y tienen una relación que se formó en la cárcel, sobre todo por las visitas que ella le iba a hacer, primero a Marcos Paz, después en el Hospital Naval, o sea, por varios lados. Él está detenido con Astiz, ¿no? Él está detenido con Astiz, ahora están en Ezeiza. El último registro, hasta donde yo tengo que fue 2016, a verlo. Pero eso no quiere decir que no haya más registros, digamos, no lo sabemos, es hasta donde se pudo probar, ¿no? Después vino el macrismo y ya se hizo más difícil acceder a los registros penitenciarios. Pero muchas personas dentro de la derecha lo señalan como un mentor de Victoria Villarruel, un mentor político, un hombre que le ayudó a hacer su primer libro sobre todo, y con el que dialogaba mucho y le llevaba gente para conocer y ver y charlar. Llevaba abogados, gente de las ONGs, un hombre que a Cecilia Pando le da escalofríos, como para ponernos un poco en contexto de lo que debe ser su personalidad, ¿no? A Cecilia Pando le da escalofríos Alberto González. Sí. Bueno. Pando, otra que reveló, y en el libro contás un poco, de también la relación de Villarruel con Videla, nada más. Eso quería preguntarte. ¿Cómo es el vínculo de Villarruel con Videla? Ella tenía antes del CELTIB, tenía una organización que se llamaba Jóvenes por la Verdad. Enmarcado en estas organizaciones de la derecha, dentro de todo ese movimiento, ¿se acuerdan de Memoria Completa de los Argentinos? Que tenía otra cabeza, otra mujer que llevaba el discurso a los medios, que era Karina Mujica, que después cae en desgracia, y todo ese movimiento, y su caída en desgracia permite el surgimiento más importante de Pando y después el de Villarruel. Sí. Y en este un episodio en Mar del Plata, ¿no? Un episodio en Mar del Plata, sí. Sí, recuerdo.
En Jóvenes por la Verdad, ellos organizaban campañas de apoyo a los militares que ya estaban detenidos por delitos de lesa humanidad. E incluso había uno de ellos, Ricardo Cavallo, también de la ESMA como González, que estaba preso en España a pedido de Baltasar Garzón, el juez español, por delitos de lesa humanidad contra ciudadanos españoles en Argentina durante la dictadura. Entonces él estaba detenido en España. Lo habían extraditado desde México, donde lo habían encontrado, y lo habían llevado a España. Y en la cárcel, Cavallo recibía cartas que le mandaba a través del papá de Cavallo, cartas que había juntado Villarruel de gente que lo apoyaba para darle ánimo, mientras esperaba ser juzgado en España. Después fue juzgado acá en Argentina también por la ESMA. Hacían esas cosas, cadenas de rezo por los militares detenidos por lesa humanidad, o sea, una defensa muy abierta de los acusados por lesa. Eso incluía visitas a... Y eso incluyó al menos entre 2 y 3 visitas, hasta donde puede reconstruir, a la casa de Videla, a verlo a él, y hablaban, le hacían preguntas. ¿A la casa o cuando estaba detenido? Estaba con prisión domiciliaria. Con prisión domiciliaria. Entonces estaba en el departamento de la calle Cabildo. Cabildo y Olleros. Sí. Ahí él los recibía de traje, de civil. Estaba su esposa Alicia Hartstreet. Sí. Villarruel, por lo que una pude joven reconstruir. Villarruel, ¿no? Una muy joven Villarruel. Jovencita, o sea, principios del kirchnerismo, más Sí, o menos, principios de los 2000. Y lo que pude reconstruir es, que me llamó mucho la atención, es la impresión que ella se lleva de Videla. ¿Cuál? La de un hombre que lo define como bueno, correcto, pulcro, muy amoroso con su esposa, le llamó la atención eso, muy cariñoso, suave, un adjetivo que también llama la atención para describir a Videla. Caramba. Y también dice ingenuo. Ingenuo. Sobre todo en algo que algunos todavía le facturaban a Videla en ese momento, que era cómo él manejó la interna con Macera en la Junta. Surge de alguna manera de la extraordinaria biografía de Videla de María Soane y Vicente Muleiro, ¿no? Una descripción algo parecido a lo que a la que hace Villarruel de Videla, ¿eh? Bueno, ella encuadra su pensamiento en ese sector, ¿no? Que es un sector también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un pensamiento que baja las Fuerzas Armadas y que ya absorbe, ¿no? Bueno, la verdad que pasamos un gran momento. Perdón, nos faltó, Diego, acá vos lo charlamos antes, lo de Silvio Rodríguez. No, yo estoy impresionado con el primer párrafo del libro, donde cuenta. Primer capítulo del libro. Donde se cuenta el karaoke, en donde ella canta una canción de Silvio Rodríguez y después la marcha peronista. Tenemos acá, ponete los auriculares, por favor. Pero me pregunto, si ella sabía las letras de Silvio Rodríguez, no entiendo en qué contexto puede haberla aprendido. ¿Te imaginas a Victoria Villarruel cantando esto, Playa Girón? La realidad supera la ficción, una vez más. Esto está en el primer capítulo del libro. En el primer párrafo del libro. O sea, yo lo empecé a leer y el dato me sorprendió. Un karaoke y Victoria Villarruel cantando a... Sí, entre otros Silvio Rodríguez, la marcha peronista, el himno a la Falange Española, Cristian Castro. Alma Fuerte. Pero Alma Fuerte está bien, era amigo de Iorio, ¿no? Era amiga de Iorio. Era amiga de Iorio. ¿Sabés qué canción de Silvio Rodríguez? No pude llegar a ese detalle. No, Daniel, no pude llegar. Ahí es como cuando uno entra es un entorno muy hermético el de Villarruel, muy hermético, y cuando uno llega hasta cierto punto empieza a preguntar más detalles y ya las persianas empiezan a cerrar, digamos. Hay que decir que Pato Russo, yo lo entrevisté a Pato Russo, es un admirador de Fidel Castro. Públicamente lo dijo. Lo definió como un nacionalista. Así que... Algo muy distinto de lo que es Villarruel. Claramente. Bueno, gracias, Emilia. Tenía ganas de preguntarte también por la muy buena investigación que hizo sobre Cristian Ritondo y sus propiedades, pero será en otra oportunidad. Obviamente, volveremos. Bueno, muchas gracias, Emilia. Emilia Delfino, además está trabajando en el diario AR, ¿es así, no? Trabajó en el diario Perfil y ahora está trabajando en el diario AR, un medio muy importante el diario AR, la verdad que habría que acompañarlo y muchas gracias. La Generala es un libro que, como siempre decimos cada vez que invitamos a un autor del libro, un poco la idea de invitar al autor, en este caso a la autora, es para que lo lean el libro, para que vayan, lo compren. Hay mucho más y cosas lo lean. que nos llevamos a hablar hoy. Que hay muchas más cosas que nos llevamos a hablar hoy, pero sí, el libro es muy interesante sobre una figura que creo yo que es una figura con la cual habrá que convivir en los próximos años en la historia política de la Argentina. En su pretensión de girar por izquierda, y en su inédita pretensión de circular por izquierda, ¿no? Sí. Vos asentiste con la cabeza, ¿te imaginás a ella siendo una figura relevante en los próximos años en la política argentina? Sí, creo que tiene
tiene ambiciones de quedarse y que va a hacer lo posible para seguir en política y seguir en cargos públicos, además, no solo no volver al llano, digamos, ¿no? Bien. La Generala, lo recomendamos acá, el libro, lo pueden ir a buscar, está en todas las librerías, además de buscarlo, lo pueden comprar y lo pueden leer. Se puede leer también. Es muy bueno para leer y es muy importante, además, lo que nosotros insistimos mucho, ¿no? que nuestros oyentes, la comunidad de Siempre Soy, pueda profundizar con todo lo que se está elaborando por este tiempo. Así que recomendamos fuertemente la lectura del libro La Generala. Gracias, Emilia, muy amable. A ustedes, gracias, querido Diego, gracias, querido Juan. Será hasta mañana. Ya llega Feli Bonavita con su show radial. Hasta mañana. Chao, chao.